Molt bon dia a tothom i benvinguts a Acció, a la sessió informativa del clúster 4 d'Horizon Europe. Com veieu aquí i sabeu, Digital Industry Space. Avui ens centrarem en Digital i Industry. El meu nom és Anna Simón, soc la mànager dels equips d'innovació oberta internacional i disrupció d'Acció. En primer lloc us vull donar la benvinguda i les gràcies per la vostra assistència i també agrair molt la col·laboració als ponents que avui ens acompanyen, alguns dels quals em sembla que entren tot just ara. Por tanto, bienvenidos y muchas gracias por vuestra participación. En National Contact Points del CDT, Enrique Pelayo i Carlos Toledo, que ens podran explicar els detalls d'aquestes noves convocatòries 23 d'aquest any i de l'any que ve, del clúster 4. I també moltes gràcies a Aldo Reyes, de l'empresa Iris, que ens aportarà un cas d'èxit interessant d'aquest clúster. Avui, per tant, l'objectiu és informar-vos d'aquestes calls noves del clúster 4 d'aquests 2 anys 23 i 24. Aquestes es van publicar al novembre. La comissió i a nivell estatal s'han anat fent sessions informatives online, però pensem que és molt important en aquest moment reunir-nos presencialment per aportar-vos aquesta informació de manera directa, per aportar-vos també casos d'èxit d'empreses catalanes que han participat en aquest clúster i per generar networking entre vosaltres, així com per tenir l'oportunitat de poder comentar les vostres idees i propostes directament amb els National Contact Points i Acció, que avui ens acompanyen. Com sabeu tots, l'Horizon Europe és el programa marc 2021-2027 de la Comissió per fomentar la col·laboració amb R+D+ i sobretot a nivell europeu. Té un pressupost de gairebé 100 milions d'euros, un 30% més que els anteriors. La participació de Catalunya, tant des del punt de vista de centres de tecnologia i recerca com d'empreses, fins a dia d'avui ha estat molt bona en Horizon 2020, per exemple, cosa que demostra la competitivitat de les nostres empreses, perquè ja sabeu que són programes competitius, són convocatòries competitives. I bé, del que es tracta és que podem continuar aquest camí i que des d'Acció us puguem acompanyar a seguir aconseguint aquests èxits. Aquí posem especial èmfasi en acompanyar a les pimes. A Horizon 2020 teníem un instrument que era l'SME Instrument, que funcionava molt bé, vam ser líders regionals amb aquest tema, anava molt bé per les pimes. En aquest programa europeu no el tenim. Sabeu que va evolucionar l'EIC Accelerator, que per dir-ho ràpid vol ser la fàbrica d'unicornis d'Europa, per tant és un altre concepte, és molt més competitiu i sí que el que volem ara és acompanyar a les pimes a participar més en els projectes col·laboratius i pensem que els centres tecnològics i els centres de recerca que teniu molta experiència amb aquesta participació en projectes col·laboratius i a més en guanyar les convocatòries i en coordinar-les, teniu un rol important en arrossegar aquestes pimes cap a aquests programes. Acció, sabeu que és l'agència de la competitivitat de l'empresa, a més forma part de l'Enterprise Europe Network, i tenim com a missió, entre d'altres, acompanyar-vos en aquest procés cap a Horizon Europe amb diferents serveis que després us explicarem, però un d'aquests és aquest tipus de difusió i serveis directes per conèixer bé els projectes i dissenyar bé les vostres propostes. I bé, avui, com dèiem, ens centrarem en el clúster 4 i en les convocatòries d'Horizon, tot i que hi ha altres programes com l'Innovation Fund o el Digital Europe o les convocatòries de Cascade Funding que també toquen aquestes temàtiques i que també ens podeu consultar quan necessiteu.
Doncs perquè ja per anar acabant, aquí teniu l'agenda d'avui, que ja més o menys ja l'hem comentada. En primer lloc tindrem els National Contact Points que ens explicaran les convocatòries d'aquests dos temes. Després tindrem el networking entremig, el cas d'èxit al final i ja passaríem a les reunions individuals per comentar les propostes. Doncs esperem que sigui d'utilitat aquesta jornada. Els meus companys, el Iago García i la Jennifer Ruiz, faran de moderadors i ara passo la paraula a la Jennifer. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. La veritat és que dona goig veure la sala gairebé plena. Moltes gràcies per venir. Jo el que faré és explicar-vos els serveis que oferim des d'Acció per donar-vos suport a la participació en programes europeus. Com dèiem, avui ens centrem en Horizon Europe, però hi ha altres programes que també financen la RDI que us poden interessar, des de Digital Europe, Innovation Fund, aquí també veiem EU for Health, Creative Europe. Per tant, són programes que també és interessant que els tingueu identificats. D'acord? On podem trobar tots aquests programes? Doncs el portal que cada vegada agrupa més programes europeus és el Funding and Tenders. Per tant, podeu filtrar per keywords, podeu filtrar per destinations, com ara veurem, i així anireu trobant les diferents convocatòries. Però és el portal que us centralitza i, per tant, on us aconsellem que cerqueu aquestes convocatòries. D'acord? Vale. Projectes col·laboratius en els que ens centrem avui. De què es tracta? Són projectes en els que heu de participar amb mínim 3 entitats de 3 països diferents de la Unió Europea, d'estats membres o de països associats, i mínim un d'ells ha de ser d'un dels estats membres. Normalment, pressupostos superiors a 500.000 euros han de ser de recerca, desenvolupament i innovació, una durada entre 1 i 5 anys, i han d'encaixar amb un tòpic. Avui l'Enrique Pelayo i el Carlos Toledo ens explicaran aquests tòpics. Per tant, la vostra proposta ha d'encaixar amb alguna d'aquestes convocatòries. I ha d'aportar un valor afegit a nivell europeu, més enllà de l'àmbit regional o estatal, i respectar una sèrie de principis ètics a nivell general. Llavors, quins avantatges aporta participar en aquests projectes col·laboratius? No només és un tema de finançament, sinó també de capacitació del vostre talent, d'accedir a nous mercats, posicionar internacionalment la vostra empresa i de visibilitat, connectar amb socis estratègics i estar al dia de l'estat de l'art d'aquestes temàtiques, influència també a nivell de lobby, i una cosa també interessant és que podeu accedir a infraestructures de recerca, desenvolupament i innovació que potser en la vostra regió o estat no existeixen, aquestes infraestructures. I un tema molt rellevant que hem treballat en aquest darrer any és el tema de l'explotació de resultats. Cada vegada la Comissió Europea destaca el fet que els projectes al final s'explotin, ja sigui amb un tema de patents, amb productes, amb serveis, però que hi hagi una explotació a posteriori. Llavors, Acció el que us ofereix són una sèrie de serveis. Això, els que heu anat assistint en aquestes jornades que estem fent ja ho heu vist, aquesta diapositiva, però és important que sapigueu que el que fem, i també en col·laboració amb CDT, és assessorar a les empreses i a les entitats catalanes en diferents moments de les necessitats que tingueu en relació amb els vostres projectes. Pot ser que necessiteu un assessorament inicial perquè encara no coneixeu aquest programa, pot ser que ja coneixeu el programa i, per tant, el que necessiteu és que us revisem la proposta, que és el que farem avui amb CDT, pot ser que necessiteu socis, i una de les principals necessitats que ens adreceu moltes vegades és cercar coordinadors, que sempre és el gran repte, cercar el consorci en el que pugueu participar, però per això nosaltres participem en l'Enterprise Europe Network, amb la que fem connexió amb diferents nodes europeus. Tenim les oficines a l'exterior i l'any passat vam començar també a participar en les partnerships, que són agrupacions público-privades europees de diferents temàtiques que també ajuden a cercar socis i a posicionar-se a Europa. En aquestes temàtiques, en concret, Acció participa a Made in Europe,
alguns potser ja la coneixeu, i en Process for Planet. Per tant, aquí també jo crec que són iniciatives en les que us encoratgem també a sumar-vos perquè són molt interessants per posicionar-vos a Europa. I quan es guanya la proposta, doncs també tenim unes hores d'assessorament legal per la revisió del Consortium Agreement, d'aquest acord que heu de signar amb la resta de socis per poder participar en la proposta. I després la part d'explotació de resultats, que el que fem és reunions amb les empreses que ja teniu un projecte europeu i detectem quines necessitats teniu de cara a explotar els resultats d'aquells projectes. Pot ser que necessiteu anàlisi de nous mercats, pot ser que necessiteu un tema d'IPR, de patents, depèn de cada cas. D'acord? Molt bé, com us dèiem, estem a la Enterprise Europe Network, us encoratgem també a que participeu, a que us doneu d'alta, a nivell d'informació, de butlletins que rebreu, de cerca de socis per projectes europeus i també per tema de transferència tecnològica internacional. I després un tema molt interessant i que això en el moment actual és important és el tema dels brokerage events. Els brokerage events són esdeveniments online, híbrids o també ara ja es comencen a fer presencials en els que podeu cercar socis i coordinadors de propostes. D'acord? Llavors, el tema dels brokerage, suposo que després també lo explicaréis, són esdeveniments que l'AEN també potencia com a organitzadors o com a coorganitzadors. I no treballem sols, estem en contacte amb 27 stakeholders a nivell d'Enterprise Europe Network, clústers, diputacions, associacions que ens serveixen per arribar a vosaltres, per arribar a les empreses i entitats que realment teniu interès en projectes europeus. Potser alguns de vosaltres esteu en alguns d'aquests clústers, associacions, etc. I per tant que sapigueu que també estem en contacte amb ells. D'acord? Vale. Després, un altre tema important, recentment hem llançat aquesta eina de networking, es diu Cateu, aquí també teniu el QR i l'enllaç. Per què ens serveix aquesta eina? Doncs sobretot perquè puguem agrupar la comunitat de catalans que esteu interessats en projectes europeus. Si no teniu experiència no passa res, i si teniu experiència doncs benvinguts, i ens va molt bé per cerca de socis, per informar-vos de noves convocatòries, per ajudar-vos en el tema d'explotació de resultats. Per tant, jo crec que és interessant, si voleu adherir-vos a Cateu, doncs aquí teniu la informació. De totes maneres, qualsevol dubte us podeu adreçar a nosaltres. Un altre tema també important, un missatge que volem traslladar en aquestes jornades, per nosaltres és important tenir un llistat públic d'assessors acreditats en projectes europeus. Per tant, si vosaltres mateixos assessoreu, com a persona individual, assessoreu en projectes europeus a tercers, redactant propostes, ajudant en el reporting, o coneixeu algú que ho faci, doncs també per nosaltres és important que s'acreditin com a assessors en aquests projectes. És fàcil, experiència de 5 anys mínim, i això s'acredita amb la vida laboral, i certificats d'assessoraments que us aportin les empreses a les que heu assessorat, o factures també. Però és un procés relativament àgil i per nosaltres és útil per poder proporcionar un llistat a les empreses que ens demanen consultors en aquest àmbit i a vosaltres també per posicionar-vos. D'acord? Properes sessions. La setmana passada vam fer les del clúster 2, dilluns vam fer la d'energia, avui fem la de Digital and Industry, la setmana vinent fem la del clúster 5, la part de clima, i clúster 6, tot el que és bioeconomia, medi ambient, recursos naturals. I al febrer, clúster 1, la part de salut, clúster 1 és salut, i clúster 5, la part de mobilitat. Aquí teniu també a la nostra companya Rian Sarés López, que porta aquesta temàtica, o sigui que si hi ha projectes de mobilitat, us podeu adreçar a la Rian Sarés. Molt bé, material de les sessions, ho dic perquè aquesta pregunta és típica. Disposareu de les presentacions, del vídeo, que gravarem avui la sessió, però nosaltres per evitar mails, per no saturar-vos de mails, en uns dies us demanem que accediu a l'agenda de l'empresa d'acció i de totes aquestes sessions anireu tenint el material, d'acord? Llavors, allà anireu trobant tota la informació.
També els NCP segurament ho comentaran, no? Però és important que nosaltres fem aquesta sessió i és interessant sobretot fomentar el networking i retrobar-nos de nou, però aquesta informació, si voleu complementar-la, teniu l'Infodei del clúster 4, l'europeu, tota la informació també que es va fer al desembre, i també l'Infodei de la part d'indústria que es va fer també a CDT. Per tant, amb totes aquestes sessions teniu una informació força complementària, d'acord? I aquest és l'equip. La Mònica Duran és la líder del nostre equip, que ara no la localitzo, però està per aquí. El Iago García, el meu company, que també moderarà avui per la part de TIC. Jo mateixa, que porto part de Medi Ambient, Clima i Indústria Sostenible. Carla Ruiz, més part de Salut i Alimentació. Núria Soler, la part del clúster 2, sobretot. I la Rian Ceres, que porta temes de mobilitat. I molt important per nosaltres tenim el Karim, que és la persona de l'oficina a Brussel·les, que ens aporta tota aquesta connexió amb tot el que es mou a Brussel·les, que no és poc, i per tant doncs, és important que el tingueu també identificat. Muchas gracias. Si os parece, Carlos, Enrique, para situarnos un poco, formularemos dos preguntas. Lo haremos levantando la mano, ya que estamos todos aquí. Entonces, os pediría, si sois tan amables, de levantar la mano los que tengáis experiencia en proyectos europeos, ya sea preparando propuestas o participando como socios o coordinadores, para ver un poco en la sala la experiencia. Vale, bastante bien. Muy bien. Gracias. Vale, entonces la segunda pregunta os preguntaré si sois empresa, si sois universidad, centro de investigación, centro tecnológico o otro tipo de entidad, ¿no? Fundaciones, ONGs. Entonces, empresas, perfecto, pues genial, hay una gran representación del tejido empresarial. Muy bien, universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, también bastantes personas aquí, gracias. Y entidades de otros tipos, fundaciones, ONGs. Vale, pues muy bien. Bastante repartido, con bastantes empresas en la sala y también del resto de tipo de entidades. Pues perfecto. Deciros que a las 12 empezaremos las reuniones. Los que tengáis agendadas esas reuniones, pues ya os indicaremos cuál es la sala y os iremos acompañando a las mismas. ¿De acuerdo? Los que las tengáis más adelante de las 12, lo que os diremos es que podéis ir a la sala Interacció, que está aquí al lado, por si queréis ir trabajando o lo que necesitéis hasta vuestra hora, ¿vale? Para que podáis aprovechar el tiempo. Molt bé, doncs sense més dono pas al Iago García i d'aquesta manera doncs, donaràs pas a l'Enrique Pelayo. Gràcies. Hola, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies, Jennifer. Com ha comentat ella, a continuació donarem pas a les exposicions que realitzaran els NCPs de CDT. Comenzamos por la que realizará Enrique Pelayo, que es punto nacional de contacto del ámbito digital del clúster 4. Enrique es ingeniero industrial y doctor en tecnologías electrónicas por la Universidad de Zaragoza, punto nacional de contacto de la parte digital dentro del clúster 4 de Horizonte Europa y también del Key Digital Technologies Joint Undertaking. También es profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid en el Departamento de Informática, con más de 16 años de experiencia en CDT, en evaluación de tecnologías de fabricación, comprendiendo áreas como la de Industria 4.0, robótica o inteligencia artificial. Previamente acumula 10 años de experiencia profesional en I+D en el área de electrónica de diversas empresas como Siemens, Tejero, Kepar y Savia. Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias, Iago, muchas gracias, Jennifer, por la presentación y gracias a Axio por invitarnos a Carlos y a mí a presentar las próximas convocatorias de Horizonte Europa en el clúster 4. Nosotros vamos a hablar tanto de lo que es la parte, yo voy a hablar de la parte digital, Carlos, mi compañero, de la parte de industria. Entonces, simplemente pues comentarles que previamente les voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la parte de Horizonte Europa para entender un poco cómo afectan todos los temas de las políticas, puesto que realmente todo lo que vemos en los topics, en el programa de trabajo, viene de unas políticas europeas.
Luego les voy a hablar específicamente de la parte digital y luego un poco del apoyo que podemos dar, aparte del que pueden recibir ustedes aquí directamente en Axio, el que podemos dar directamente desde el CDTI como puntos nacionales de contacto. Entonces, pues bueno, de Horizonte Europa, pues bueno, ya ha comentado un poco Jennifer, ha hablado de los diferentes programas. En concreto, Horizonte Europa pues, tiene 95.000 millones en todo este periodo de 2021 a 2027. Está estructurado en 3 grandes bloques, lo que se llaman los pilares. El primero, digamos, es un poco más científico. El segundo, que es el dentro del cual vamos a hablar, es un poco más de desarrollo de tecnologías. Y el tercero tiene que ver con la innovación, ¿no? De llevar esas tecnologías al mercado. Dentro de lo que sería la parte de los pilares están estructurados en clúster, que es como agrupaciones de tecnologías, y a su vez pues todo eso dentro de lo que son destinos y topics. Ahora lo veremos. Como ha comentado Jennifer, los requisitos son pues, que haya proyectos de más de 3 países, 3 como mínimo, y hay como 3 tipologías de proyectos que son diferentes. Los iré comentando cuando comente las convocatorias, puesto que realmente ir a un proyecto de investigación que es de tipo RIA es diferente a uno de tipo IA o a un tipo de acción de cooperación, ¿no? Cada uno tiene un poco una fase en la parte de desarrollo de tecnologías y es importante saber a qué se está enfocando uno en un proyecto, ¿no? Comentar que toda la parte del clúster 4 está en el pilar 2 y engloba 3 tecnologías diferentes, la parte industrial, la parte digital y también la parte de espacio que le lleva una compañera del CDTI. Comentar que en cualquier caso, en todo lo que es el clúster, está definido así a través de una serie de estrategias políticas. Es decir, todo lo que aparece en el programa de trabajo, como he dicho, no viene porque sí, sino que Europa, pues dentro de lo que sería su funcionamiento, va definiendo una serie de estrategias políticas y en concreto estas son un poco las más relevantes en el ámbito del clúster 4, ¿no? Por una parte está todo lo que es la estrategia europea de industria, eso luego Carlos yo creo que les comentará un poco con más de detalle, y en concreto todo lo que tiene que ver con la parte del Green Deal, ¿no? Que es la parte de hacer una industria pues verde, por así decirlo, que no intentar pues ahorrar, no consumir, todo ese tipo de cosas. Luego hay una estrategia espacial y a nivel digital lo que va a marcar, lo que les voy a ir comentando es lo que es la estrategia del Digital Decade de aquí a 2030, que es un poco lo que está marcando toda esta parte. Comentar adicionalmente que hay algunos puntos específicos como el tema del Chips Act, puesto que sabrán que ha habido una gran escasez de chips antes casi de la pandemia y todo eso ha movilizado a Europa a intentar ser más fuertes en el desarrollo de electrónica con fábricas propias, ¿no? Que ahora se compra todo a Taiwán, se compra en China, bueno, se compra a Estados Unidos. Ahora pues en Europa se quiere ser más fuerte en todo eso y es una línea estratégica también que se está potenciando mucho, ¿no? En cualquier caso, todas estas estrategias se han definido en lo que serían o se han estructurado en una serie de áreas temáticas y a su vez esas áreas están definidas en lo que son 6 destinos diferentes. Los 2 primeros tienen que ver con industria, hay 3 de la parte digital y 1 de la parte de espacio. Lo que sí que es importante es que sea cual sea el destino es que todo este clúster, el clúster 4, es muy de desarrollo de tecnologías. Ya veremos que hay algún caso que a lo mejor hay otro tipo de actividades que se financian, pero básicamente lo que se busca en este clúster es desarrollar tecnologías que luego pueden ser útiles para muchos otros sectores. Por ejemplo, en la parte digital, todo lo que se desarrolla en tecnologías, entre lo que vemos aquí, inteligencia artificial, de Big Data, etcétera, se puede emplear luego en salud, en energía, en movilidad. O sea, tiene muchas aplicaciones, pero aquí no es el objetivo resolver los problemas, sino tener tecnologías para darlas como herramientas a otra gente, ¿no? Y eso es un poco algo común a todo lo que es el clúster. Como he comentado, hay una parte de industria que luego Carlos la comentará con detalle. Yo les voy a hablar de estos 3 destinos. Está el destino de datos, todo lo que sería, el segundo es de tecnologías digitales y emergentes. Y el tercero es pues, lo que son tecnologías centradas en el humano. Luego veremos un poco qué quieren decir con este tipo de agrupamientos tecnológicos, que a veces hay cosas un tanto heterogéneas. Y el cuarto, y el último destino que quedaría pendiente es el de espacio, donde, pues bueno, eso ya digo, nuestra compañera Andrea, si tienen algún interés en temas más específicos, pues pueden contactar con ella.
Así que comenzamos en la parte digital y ya les digo que les voy a hablar de estas 3 líneas temáticas, de toda la parte de data, emerging y aspectos centrados en el humano, ¿no? O tecnologías digitales centradas en el humano. En cualquier caso, antes de hablar de todo ello, sí que quería volver a resaltar una cosa que ya ha comentado Jennifer, que tiene que ver con los partnerships, las asociaciones. Es decir, lo que yo les voy a contar es lo que es en el parte del programa de trabajo propio, pero aparte de lo que es el programa de trabajo, se han creado una serie de partnerships, asociaciones, que eso es asociaciones industriales que han llegado a acuerdos con la Comisión Europea para recibir fondos específicos y en parte definidos por las líneas de investigación que quiere la industria. Es decir, la industria quiere hacer una serie de desarrollos, pues bueno, en algunos casos se han creado entidades institucionalizadas, es decir, con entidad propia, donde Europa les trasvasa el dinero y ellos lo gestionan. En otros casos son que la asociación industrial le dice a Europa qué es lo que quieren investigar por sus necesidades y Europa mete todo ese tipo de cosas en los programas de trabajo. Entonces, las asociaciones son puntos importantes, primero, porque en las institucionalizadas no vamos a encontrar nada que tenga que ver, o sea, esas tecnologías las tenemos que buscar en los programas de trabajo de las propias partnerships. O sea, no vamos a encontrar nada de esas tecnologías con fondos o subvencionado en el programa de trabajo. Entonces, es importante conocerlas. Y por otra parte, en las coprogramadas también es importante estar al tanto, incluso asociarse, tal como comentaba Jennifer, puesto que puede ayudar a lo que sería definir programas de trabajo, buscar socios, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es importante que conozcan que están estas asociaciones por eso, porque a lo mejor buscan una determinada tecnología y no la encuentran. Entonces, en la parte digital hay 3 de ellas institucionalizadas. La primera de ellas, que es EuroHPC, que tiene que ver con todo lo que es supercomputación. Entonces, si necesitan cosas de supercomputación, aquí el BSC, por ejemplo, es muy activo, participa mucho en estas líneas. Pues son cosas que si tienen que buscar algo a un proyecto en esa línea, tendrían que buscarlo en el propio programa de trabajo. Otro de ellos es de electrónica, es lo que es KDT, del cual también soy yo, como soy punto nacional de contacto, y que ahora se va a convertir en el ChipSat, es decir, es para todo lo que sería diseño de microelectrónica, pero se quiere dar un impulso a todo lo que sería fabricación, o al menos de plantas piloto, para llegar a tener fábricas en Europa. Entonces se ha dado mucho más presupuesto y va a coger más envergadura. Esa sería otra de las partnerships. Y la tercera tiene que ver con comunicaciones con lo que era 5G, ahora va a ser 6G, pues es SNS, ¿no? Todo lo que sería comunicaciones. Y luego hay 2 partnerships que también es interesante participar en ellas para conocer gente, buscar socios y realmente para tener, para poder ir definiendo el programa de trabajo, que es una de que se ha unificado todo lo que es de inteligencia artificial, data y robótica en una sola asociación. Antes eran varias asociaciones, hasta 5 diferentes, y otra de fotónica. Entonces, bueno, todo esto lo tienen que tener en cuenta de cara a los programas de trabajo. Dicho lo cual, pues bueno, voy a empezar ya a comentarles lo que son los programas de trabajo, es decir, pueden buscar cosas en esas asociaciones si no las encuentran en el principal sitio donde hay que buscarlas, en el programa de trabajo. Entonces les voy a comentar lo que es el programa de trabajo, sobre todo en 2023, que son las convocatorias que tenemos abiertas más cercanas. En cualquier caso, para cualquiera de ellos lo que hay que tener en cuenta son los impactos que se buscan en cada uno de los destinos. Son impactos diferentes, aparte de lo que son globales de toda la parte digital o toda la parte de industria, etcétera, pero en cada destino tiene sus propios impactos. En el tema de datos, pues lo que se busca es, pues bueno, en definitiva, generar una economía de los datos y aprovechar toda la variabilidad que hay de datos a nivel europeo. Pues bueno, somos muy heterogéneos, somos muchos países, mucha gente, bastante diferente. Entonces, pues bueno, aprovechar toda esa gran capacidad que tenemos para generar conocimiento. Ese es un poco el resumen de todos los impactos de la parte de datos. Comentar que en la parte de datos hay como 3 grandes áreas tecnológicas que se tratan o que se analizan. Es por una parte todo lo que es cómo compartir los datos, es decir, aquí lo que tendríamos la gran cuestión es cómo podemos hacer
para que datos que tienen unas industrias y otros que a lo mejor están relacionados, pero son muy heterogéneos, unos los guardan de un modo, otros de otro modo, ¿cómo podemos hacer que se puedan ser intercambiables, que no tengamos problemas de privacidad, que no tengamos problemas de quién es la propiedad de los datos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, un poco investigar en eso, hace falta trabajar para, o sea, no es tanto que se habla del Big Data, no es solo cojo muchos datos y los trabajos, sino que hay que hacer ese trabajo previo de unificarlos, de ver cómo juntarlo. Entonces, pues, bueno, desarrollos ahí es una de las líneas que se están financiando. Otro de ellos es lo que llaman el continuo de cloud al edge. Es decir, antes se procesaba, o hasta hace poquito, todo el gran procesamiento, se llevaban muchos datos a un servidor que los procesaba con un supercomputador, hacía un procesamiento local y devolvía los resultados. Ahora cada vez más se generan muchos datos pues, en máquinas, en sistemas distribuidos. Lo que se busca es que esos datos se vayan procesando en situ. Con lo cual, dependiendo de la necesidad, habrá cosas que se procesan en el sitio y cosas que se procesan ya remotamente en un servidor central. Hacer que todo eso sea en continuo y que sea de un modo natural y funcione en sistemas distribuidos, etcétera, ese sería el segundo de los bloques que se pide. Y el tercero es el análisis de tiempo real de grandes cantidades de datos, es decir, que no solo es recopilar datos, para usar los datos no solo hay que recopilarlos, hay que hacer un análisis bueno de todos ellos, pues son un poco los tres grandes bloques a nivel tecnológico que se van a financiar, ¿no? Entonces, aquí les he puesto lo que son los topics para el año 2023. No les he puesto el 2024 por dos motivos. Primero, porque ya con todos los que tengo que comentar hoy ya es mucha información, todo eso lo tiene el programa de trabajo. Y en segundo lugar, porque todavía queda un año. Es decir, si no encuentran algo aquí, pues sí que les diría que miren en 2024. Es decir, si ustedes trabajan en una determinada línea y dicen, es que ninguna de estas encaja con lo mío, pues a lo mejor es que igual lo están poniendo en 2024, ¿no? O sea, en ese sentido no se preocupen o pueden contactar con nosotros. Pero en cualquier caso, ya digo, yo les voy a contar todo lo que son las convocatorias de este año. Veo que hay algunas personas que están haciendo fotos que encantados de que hagan, pero que yo creo que se les va a dar difusión o sea, todo esto van a tener todas las transparencias, ¿vale? Que en ese sentido, si no quieren, no se preocupen. Esto está sacado del programa de trabajo y realmente es simplemente los títulos y la tipología del proyecto. Ya ven ahí que hay algunos que son RIA, otros que son CSA. La primera cifra es el coste, o sea, el precio estimado de un proyecto, y la segunda son los proyectos que hay en ese, o sea, el presupuesto que hay en esa convocatoria. Con lo cual, el primero de los bloques tiene que ver con todo lo que sería intercambio de data, estandarización, etcétera. Ese sería el topic de data 0102. Es un topic para proyectos de investigación de tipo RIA y dará pues para unos 9 proyectos de 5 millones y a un presupuesto de 45 millones en total. Esa sería un poco la tipología de los proyectos. O sea, habría como 5 proyectos de los 45, con lo cual pues saldrán alrededor de 9 millones por proyecto. Y luego ya tenemos 3 de toda esa parte que hemos dicho, que sería el continuo de datos, ¿no? De cómo usar datos heterogéneos de un modo natural, de un modo que haga el procesamiento en parte en local, in situ, y parte pues, de un modo remoto. Entonces, hay un proyecto para todo lo que sería la parte, o sea, un topic para toda la parte que sería aspectos de investigación, donde se van a financiar 6 proyectos con un total de presupuesto de 28 millones entre los 6, con lo cual, pues bueno, eso saldrá más o menos entre 4 y 5 millones por proyecto. Y ahí hay un detalle que les he puesto LS, y eso lo que quiere decir es que es de formato LAMSAM. LAMSAM es un nuevo tipo, bueno, no es nuevo porque lo que ya se ha ido experimentando, es otra forma de cómo gestionar o cómo hacer el seguimiento o la justificación de los gastos. Entonces, hasta ahora lo que se venía haciendo es que Europa, tras la firma del acuerdo, pues hacía un adelanto, luego ya se iba pagando, pero
tenían los socios o tenía el coordinador, tenía que ir justificando esos gastos de todo lo que se había hecho. Pues aquí realmente se funciona de otro modo. Aquí lo que se plantean es una serie de paquetes de trabajo, una serie de partidas, y en cada una de esas partidas se hace una estimación de coste. Si a Europa le parece bien, luego ya no hay que justificar nada, simplemente que se ha hecho técnicamente el trabajo, pero no hay que hacer facturas de todos los bloques, de todo el personal. O sea, eso es una simplificación, aunque bueno, tiene implícitas otras complicaciones por detrás. Europa lo vende como que se simplifica mucho y bueno, hay casos donde puede ser una ventaja, en otros casos complica. Pero bueno, que sepan que los que les he puesto LS son proyectos que tienen esa peculiaridad, ¿no? Con lo cual hay que tenerlo en cuenta que son un poquito diferentes. Y en este caso, en la parte de continuo, que en el resto voy a hablar un poco, no me voy a entrar con tanto detalle, pues hay dos CSAs, pues uno para todo lo que sería Cognitive Computing Continuum, o sea, un poco para hacer el continuo, y otro para temas de colaboración, de nuevos... o sea, en ambos casos son CSAs, o sea, realmente no es para desarrollar nuevas tecnologías, sino para un poco coordinar a toda la gente que está trabajando en esas tecnologías de cómo trabajar conjuntamente. O sea, que no vaya unos investigando por un lado, otros por otro, sino ver un poco cómo hacer toda esa coordinación. Entonces, esos serían los dos topics que quedaban en la parte de continuum, ¿no? Y todo esto son en data. En data realmente hay poquitos. Ahora vamos a ver que en Digital Emerging pues nos encontraremos bastantes más topics. Entonces, en la parte de Digital Emerging, respecto a los impactos, pues comentar que lo que se busca es pues, toda la autonomía europea en temas de industria digital, también buscar liderazgo y un poco la presencia de las tecnologías europeas en todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, son un poco impactos un poco genéricos, pero sí que es importante aquí es tener claro qué es lo que se busca con Digital Emerging. Entonces, aquí les pongo las tecnologías porque aquí lo van a ver más claramente. Realmente el título del topic es tecnologías digitales o emergentes. Eso quiere decir que hay una serie de tecnologías que son digitales novedosas, pero luego hay otra serie de tecnologías que ni siquiera son digitales, pero se han metido ahí puesto que son emergentes, ¿no? Pueden suponer un avance científico. Para mí todo esto son tecnologías de hardware, es decir, igual que en la parte de data era gestión de datos, o sea, lo que sería, digamos, lo que sería una base de datos a lo bestia, Big Data, en toda esta parte vamos a trabajar o se va a focalizar en toda la parte hardware, en toda la parte más de soporte físico a toda la parte digital. Aquí estaríamos hablando de electrónica, estamos hablando de fotónica, bueno, de comunicaciones, ha salido todo a la SNS, aunque antes estaba aquí. Todo el tema de robótica, es decir, inteligencia artificial, pero muy cercana a la robótica. Algunas tecnologías emergentes que luego veremos. Cuántica, que es digital, pero bueno, un poquito especial, también es muy de ordenadores, y grafeno, que es muy de materiales, ¿no? Con lo cual realmente son tecnologías que tienen que ver con la parte digital, pero no son puramente digitales, o es la parte más hardware de la parte digital. Entonces aquí sí que vemos que hay bastantes más, está este y el siguiente, perdón. O sea, hay dos transparencias. Ah, no, las he conseguido meter, en este caso las he conseguido meter en una. En este, como podemos ver, hay muchos más topics de la parte que la parte anterior. Lo mismo, ahí les he puesto en cada uno de los topics, aparte del título, si es RIA, IA o CSA. Les he puesto el número de proyectos estimados que se aprobarán y el presupuesto total de la convocatoria, con lo cual el coste por proyecto es dividir uno entre otro. Les he puesto la columna de LS y les he puesto una columna que pone 22.5. Ahora, cuando lleguemos ahí, les explico, cuando les cuente la parte de cuántica. Entonces, ¿qué es lo que se financia en tecnologías emergentes? Pues por una parte todo lo que sería evolución del grafeno, es decir, el grafeno es un nuevo material que hasta ahora se ha visto que puede dar resultados. En H2020 había proyectos de investigación en grafeno y se había ido evolucionando ahí. Ahora ya lo que se trata es, con todos esos resultados, pasarlo a resultados que sean útiles para desarrollo de productos, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí, por ejemplo, son 2 RIAs, eso quiere decir que son proyectos todavía de investigación y desarrollo, todavía tienen una parte tecnológica bastante fuerte, y lo que se busca es, pues bueno, el desarrollar tecnologías para poder usar el grafeno.
El tema de fotónica nos encontramos pues, que tenemos 4 topics diferentes. También los RIAs son más cercanos a aspectos de investigación, sobre todo lo que es integración en electrónica de temas de fotónica, y además en algunos casos pues con aplicaciones médicas, pues bueno, pero muy de investigación. Luego hay otros pues un poco para avance de temas de sensado, que es un poco más para aplicaciones, es un IA, con lo cual está más cercano en la aplicación, y luego hay aspectos de CSA de cooperación, en este caso pues para mejorar los skills de la gente, ¿no? Algunos de ellos son también LAMSAM, o sea, eso lo tienen que tener en cuenta. El siguiente bloque tiene que ver con toda la parte de cuántica. La cuántica es una parte que se le ha dado mucha importancia. No queremos perder, Europa no quiere perder un poco el tren de tener un ordenador cuántico, pero bueno, todavía queda mucho. Hay cosas que han dicho los de Google, los de Microsoft, que han hecho, pues bueno, realmente luego hablando con expertos, dicen que tampoco han hecho tanto, o sea, se ha hecho mucho, pero todavía queda mucho por hacer hasta tener realmente un ordenador cuántico, o sea, aún tardaremos quizás un tiempo. Pero bueno, sí que hay cosas que parcialmente ya se pueden ir dando, hay soluciones y se pueden ir teniendo desarrollo. Entonces, en toda esta parte de aquí, ya se ha empezado el año pasado, bueno, estos 2 últimos años, lo que se busca es, de esa ciencia que se ha conseguido de cuántica, pues lo mismo, ir continuando en temas de desarrollo. Comentar que aquí se usa he puesto lo del 22.5, puesto que hay una serie de topics que requieren o sea, que Europa los considera estratégicos y puede limitar la participación. Entonces, todos esos son los que pone 22.5. Y hay uno que, como ven ahí, que no tiene presupuesto, ese que pone FPA. Eso es porque es una tipología especial donde realmente lo que se hace es crear un consorcio, no te financian nada, simplemente validan el consorcio para hacer en un futuro más cosas. Y luego ya financiarán, pero solo pueden entrar los que estén en esos consorcios, que lo tengan en cuenta. Luego hay temas, todo esto era para la parte de cuántica, hay temas de robótica, que es un poco continuación con lo que se venía haciendo ahora, algo más de investigación, algo más de aplicación, y luego temas de modelado o temas de microelectrónica, que hay poquito porque la microelectrónica está más en KDT. Y ya pasaríamos al último de los bloques, que es la parte de human, la parte de los humanos, que aquí un poco lo que se busca es todo tipo de actividades, es decir, cada vez más estamos acostumbrados a trabajar en aspectos digitales, ¿no? Interacción con la parte digital, pues a través de internet, a través de realidad aumentada, todo ese tipo. Entonces lo que se busca es que toda la parte digital de la tecnología no nos coma, sino que sean unas tecnologías humanas, ¿no? Centradas en el humano, que no perdamos el foco, que lo importante es el humano, ¿no? Y para eso vamos a ver ahora que son un poco las tecnologías, las líneas que hay. Básicamente hay como 4 grandes bloques, uno de inteligencia artificial, otro de Internet de las cosas, otro de realidad extendida y otro pues, de la sociedad y la industria adoptando tecnologías digitales. Aquí sí que hay varios bloques diferentes y ya digo que los voy a comentar un poco por encima, pero bueno, en la parte de inteligencia artificial se trata de seguir avanzando en las cosas que se habían venido haciendo. Se va a hacer alguna cosa nueva, como pues, lo que son la CSA, son una especie de premios en inteligencia artificial, y en los otros es un poco ir continuando con las líneas que básicamente en inteligencia artificial lo que va a distinguir lo que se desarrolla en Europa de otros países es que sea inteligencia confiable, o sea, es decir, centrada en las personas, que sea explicable, etcétera, que es un poco la gran diferencia de lo que se hace en Estados Unidos, que solo buscan pues, que funcione, o en China, que buscan controlar a la gente, ¿no? Luego otros aspectos que han metido aquí es todo el tema de que tiene que ver lo que es el digital humanism o humanismo digital. Pues bueno, ahí hay cosas de skills, de tema de adopción de las tecnologías, que la gente lo pueda adoptar, etcétera. Hay algunas cosas de industria relacionadas con lo que es Industria 0.0. Pues también que sepan que ese tipo de cosas han metido en esta parte del programa. Y han metido cosas de cooperación con determinados países. Cooperación que en muchos casos es simplemente porque hay acuerdos de Europa con los países y bueno, es una forma de meterlo, ¿no? Si tienen interés en alguna cosa concreta, pues les podemos comentar. Los de cooperación, decir que tienden a ser, lógicamente, más de tipo CSA, acciones un poco de cooperación.
¿Qué más cosas? Está Internet de las cosas, que todavía hay mucha cosa de investigación, de hacer un poco el futuro de Internet de las cosas. También lo de Commons Policies, o las políticas de Internet Commons, pues bueno, todo ese tipo de cosas entrarían ahí también a través de CSAs. Hay cosas de estandarización, se le da mucha importancia a la estandarización de todas las tecnologías digitales, y en todo este gran bloque del humanismo pues entrarían también aplicaciones de realidad extendida, donde entraría realidad aumentada y realidad virtual. Ahí hay muchas cosas, tanto algún proyecto de investigación como alguno de innovación más cercanos a aplicaciones y al contenido, como algunos más cercanos a lo que es metaverso, ¿no? Esto que está tan de moda ahora, pues se quiere un poco coordinar y se lanza una CSA para entenderlo bien y que todo el mundo en un futuro desarrolle en una misma línea. No es para desarrollo, pero es para coordinarse, ¿no? Estos son un poco los grandes bloques. Aquí pongo el presupuesto. Importante que cierran el 29 de marzo, es decir, queda nada. A final de marzo cierran ya estas convocatorias. Ahí les he puesto el presupuesto y realmente hay mucho más peso en 2023-24. Ahí he puesto el clúster 2022, no, es clúster 2023. Tienen si le dan al link, tienen el programa de trabajo, pero bueno, supongo muchos ya lo tendrán. Es el programa de trabajo compartido con la parte de industria. Comentar muy rápidamente que hay otra serie de programas digitales, lo ha comentado Jennifer, que quedan fuera del clúster 4, pero pueden ser de su interés, en especial el Digital Europe, que es un poco para adopción de tecnologías digitales, pero hay también temas de IP6, que es un poco para unión de unos países en una serie de tecnologías concretas, a lo mejor de Big Data, microelectrónica, temas de Creative Europe, que es para temas de uso en tecnologías creativas media, y el Connecting Europe, que es para infraestructuras, ¿no? Aparte de las JTIs, que son los partnerships que ya les he comentado. Ya digo, del Digital Europe no les voy a comentar nada, aparte de que nosotros no somos los puntos nacionales de contacto. Si tienen interés les puedo redirigir a quien lo lleva, pero bueno, simplemente que sepan que sea adopción de tecnologías y que ahí también pueden encontrar cosas de inteligencia artificial, ciberseguridad y supercomputación. Aquí les he puesto en la transparencia unos resultados de lo que serían en Cataluña. Tampoco voy a entrar en detalle, simplemente comentar que en general los resultados han sido globalmente. Estos son los resultados de H2020 de Cataluña frente a España. Pues bueno, han sido mejores que los que tenemos en España de un modo global, que a todo el país. Entonces, pues bueno, simplemente pues darles también la enhorabuena. Que aquí, por ejemplo, se ve que es importante toda la importancia del liderazgo de proyectos, es decir, aquellos proyectos, o sea, eso tiene peso en luego tener éxito. Hay un 29% de liderazgo frente a 22% en toda España, y eso hace pues bueno que las tasas de éxito sean mayores, con lo cual les invito a que se lancen a liderar los proyectos. El soporte ya se ha comentado, hay una página Horizonte Europa donde pueden encontrar información, es una página a nivel global entre nosotros y el FECID. En la página web de eventos CEDETI es donde pueden ir viendo los diferentes eventos que vamos haciendo. Ha habido los InfoDays y Procreate Events, fueron en diciembre, que ya les ha comentado Jennifer. Hay grabaciones, o sea, ya están pasados, pero tienen las grabaciones allí, lo digo por si les puede interesar. Y luego pues comentar que en el CETI pues les podemos dar todo el tipo de apoyo desde la orientación, que es lo que vamos a hacer dentro de un ratito, revisar las propuestas, hasta luego darle soporte el legal si hace falta, bueno, que cuenten con nosotros en definitiva para lo que puedan necesitar. Y en la parte digital, pues que somos 3 personas, aparte de mí, pues están Fernando Rico y Fernando Martín. Cada uno estamos más centrados de unas tecnologías, pero bueno, entre todos les podemos ayudar. Y por mi parte nada más, no sé si hay alguna cuestión. Sí, por allí tienen. Un moment, sisplau. Disculpi, que farem les qüestions amb el micrófono. Si por favor si puede presentarse su nombre y la institución. Xavier Arrufat, de la empresa White, empresa privada. Muchas convocatorias llevan un solo proyecto final, si lo veo bien.
significa que, bueno, es lo que vemos, por lo tanto solo se va a asignar un ganador a estas convocatorias. Así es, así es. Y la razón por eso. Tienden a ser más bien las que son de tipo CSA. Las de CSA son acciones de coordinación. Entonces, igual que las que son de desarrollo o de innovación, pues sí que hay que hacer a lo mejor varios desarrollos. Hay algunas que les interesa pues que simplemente haya un equipo coordinando, o sea, muchas de ellas son para coordinar todas las que caen en un área temática. Pues, por ejemplo, hay una de inteligencia artificial para coordinar todas las de inteligencia artificial, los diferentes proyectos que hay en marcha, para que cada uno no vaya investigando una línea y sean cosas que no se hablen con las otras, sino un poco buscar sinergias entre los diferentes proyectos. Por eso muchos de ellos son de ese tipo, y en otros casos es porque a lo mejor no ha habido presupuesto para más y se va a lanzar, y de los que salgan se aprobará uno. O sea, ya depende. Sí que hay líneas donde hay mucho más fácil conseguir, otros son más restringidos, y bueno, siempre se busca que no sobre dinero. Bueno, sobrar nunca sobra dinero, pero bueno, siempre se busca que haya las tasas de éxito sean parecidas. Pero sí que es cierto que hay determinadas líneas que hay sobreabundancia de solicitudes y otras que hay menos solicitudes, más fácil sacar financiación. Entonces hay una pregunta derivada. Si vemos que hay una convocatoria, por ejemplo, que se asigna 4 millones y solo va a haber un proyecto, la estrategia indica que este proyecto tiene que apuntar a los 4. Sí, sí, claro, claro. De hecho, esa diferencia entre número de proyectos y número de millones, a ver, en cada topic, si entran en el programa, les viene un poco la indicación de cuánto tiene que ser. Muchos dicen, pues entre 2 y 6 millones o entre lo que sea, ¿no? Pero también es una indicación el presupuesto total y el número de proyectos total, que eso también lo pone en la convocatoria. Entonces, de ahí se puede ver, decir, pues bueno, si es entre 7 y 9 y el promedio sale para 8, pues convendría llegar a 8, pero bueno, si me cuesta mucho hacer 8, me quedo en 7, o si quiero hacer uno muy ambicioso, conviene no pasarse de 10. Se puede pasar, o sea, son límites orientativos, pero siempre conviene llegar a esos intervalos. Por aquí. Aureli Soria Frich, de Startup Barcelona. Muchas gracias por la presentación. ¿Todas las convocatorias que has presentado tienen deadline en 2023 o hay también de 2024? Todas las que he presentado son solo de 2023 y es a final de marzo es cuando es el deadline de todas ellas. No hay ninguna de septiembre de estas. No, en este caso no. Otras veces sí que había, però solo he presentado estas. Hi ha cap altra pregunta per realitzar? Sí. Gracias, Enrique. Mira, bueno, yo vengo de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la Oficina de Proyectos Europeos, ya nos conocéis, y es una pregunta más concreta. Estamos trabajando en un topic donde se recomienda que participe Canadá e India. Y esta recomendación, entre líneas no sabemos leer si es obligatoria, si nos puede dejar fuera, o si aún así, aunque no hubiese partners, porque claro, ellos tienen que poner su propia financiación. Ajá. Estamos un poco dudosos de esta recomendación, que a veces sabemos que la Comisión habla de recomendación cuando quiere decir que tienes que hacerlo. Gracias. Sí, buena cuestión. Me imagino es uno de inteligencia artificial, uno de los primeros de Human. A ver, ahí en parte realmente cuando eso sí que aparecen algunos de los topics, o sea, hay topics específicos que sí que lo obligan, que son los de cooperación que he marcado. Hay algunos otros como este que lo recomiendan. Mi punto personal de opinión es que no es estrictamente necesario, sí que puede ser positivo y en ese sentido lo que yo recomiendo es, ¿conocéis ya gente que trabaje ahí que pueda encajar? Pues llamarles e intentar meterles. Que no conocéis y es muy complicado porque dices, vamos a meter aquí a alguien que no conocemos quién es, qué tal, pues entonces no lo metáis. O sea, ese sería un poco el planteamiento que yo os diría. Pero que sí entre vuestros investigadores y hacen contacto. A ver, ese además de inteligencia artificial, yo realmente no sé. O sea, a veces cuando se meten estas líneas, esta línea que ponen en el topic, es porque Europa tiene acuerdos con esos países ya para temas de investigación. Entonces lo van metiendo en diferentes topics según les va encajando. No tiene por qué ser porque realmente sean especialmente buenos en eso. En Canadá sé que lo son, en inteligencia artificial. En la parte de India, pues la verdad, no me consta, pero bueno, puede ser, entiendo que se les han metido es que algo sabrán hacer. Entonces, en cualquier caso, si ya tenéis investigadores que ya
tienen contacto, algún doctorando se fue allí a estudiar, no sé qué, pues aprovechar para meterles. Y si no, pues yo lo dejaría solo entre vosotros. Vale, el problema que es también conseguir financiación para ello. Sí, sí. Sí, bueno, decía que a veces sí que hay contactos en estos países, pero el problema es que ellos consigan financiación y hacerlo coincidir en el tiempo. Sí, ahí en ese sentido decir que nosotros tenemos delegados en los diferentes países, delegador CDT, que también desde ahí podemos ayudar, o sea, se está en contacto con los digamos, con la gente a nivel del propio país, se puede ayudar también en lo que es búsqueda de socio y pues, bueno, también ayudarles a los participantes de allí que cómo pueden meter sus propuestas en su convocatoria nacional, ¿no? ¿Cap altra pregunta? Pues Enrique, Pues muchas gracias por tu exposición. La explicación que has hecho de las 3 destinations de digital han sido muy elocuentes. Considero muy relevante la mención al partenariado que has realizado y también al Digital Europe Program, puesto que muchas veces se tiende a pensar que las oportunidades vinculadas con digital únicamente se encuentran en el Web Program de Cluster 4 de Horizon Europe, pero existen otros espacios en los cuales se pueden encontrar oportunidades precisamente para las entidades en las cuales aplicar a topes vinculados con el ámbito de digital y de esta manera pues, poder dar curso a aquellos retos que quieran resolver. Gracias nuevamente, Enrique. Muy bien, pues muchas gracias. Moltes gràcies a tots vosaltres. Ara mateix el que farem és procedir a la pausa, en el qual podreu aprofitar per fer reunions de networking entre vosaltres, entre els assistents. Teniu unes màquines de cafè a la vostra disposició i reprendrem novament aquesta jornada a 11:45 i en el qual donarem el torn de paraula a l'NSP d'Indústria, en aquest cas Carlos Toledo. Moltes gràcies. Ara? Molt bé, doncs espero que hagueu aprofitat el networking de la part del coffee break. Muy bien, pues ahora daremos paso al siguiente ponente, en este caso es Carlos Toledo, que explicará las convocatorias del Clúster 4, la parte de industria. Es ingeniero industrial por la ETSI de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, suficiencia investigadora en ingeniería mecánica, MIT en formación profesional en transformación digital y experto en gestión de I+D por la UPM. Actualmente es NCP para Horizon Europe Cluster 4, la parte de Industry. Con más de 16 años de experiencia en CEDETI, entidad pública financiadora de actividades de I+D+I en las áreas de evaluación de proyectos, de tecnologías, seguimiento y certificación, asesor tecnológico en fabricación avanzada y equipos del Departamento de Promoción y Cooperación. Previamente, con 10 años de experiencia profesional en I+D en empresas como ITT Automotive, GE Power Controls, TESA, ASA Abloy y Legrand. Gracias por acompañarnos y, bueno, te cedo la palabra. Si necesitas, tienes algo. Muy bien. Gracias, Jennifer, gracias, Diego. Y gracias a todos por venir. Y bueno, es un gustazo ver un poco, como decíais, ¿no? Ver salas ya un poco llenas de gente, ¿no? Y que os interese lo que os vamos a contar. Que la verdad es que siempre pues, es un reto mantener a una audiencia interesada durante este tiempo que estamos aquí, ¿no? Vamos a hablar del Clúster 4, la parte de industria. Cuando nos juntamos además varios compañeros, a mí siempre me sorprende porque somos capaces de diversificar, muchas veces sin haberlo preparado juntos, y siempre os damos un enfoque diferente de los aspectos que os vamos a contar, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los topics. Aquí tenéis ubicado el clúster, como ya os ha contado Enrique inicialmente. Sí que merece la pena destacar, que yo creo que no os lo hemos comentado antes, a nivel de presupuesto, pues en estos 15.349 millones, es decir, es un trozo de la tarta bastante importante, ¿vale? Dentro de lo que es el pilar 2, que son, como veis, 53.500 millones. Bueno, pues este clúster es el que tiene más presupuesto dentro de todos los que están en el pilar 2.
Ya hemos tenido el primer programa de trabajo, 21-22. Sabéis que Horizonte Europa es 21-27, pues ya hemos tenido el primer programa de trabajo con las primeras calls. Y esto es un poco lo que os vamos a intentar contar hoy. Hablaremos... ¿A dónde apunto? Vale. Primero un disclaimer, pues antes lo ha mencionado también Jennifer. Nosotros intentamos hacer lo mejor posible para trasladaros la información pues más precisa, ¿no? Pero siempre tener en cuenta que la información precisa y definitiva es la que os tenéis que encontrar en los documentos oficiales de la Comisión Europea y en el Funding and Tender Portal, ¿no? Los destinos, que ya los ha mencionado antes Enrique, nos vamos a centrar en el 1 y en el 2, que son los que abarcan el ámbito de industria. El destino 1, pues Climate Neutral, Circular and Digitized Production, y en resumen lo dejamos al final en dos palabras más cortas: Twin Transition, Twin, Green and Digital, es decir, la transición digital y verde de toda la industria europea. Eso es lo que buscamos, o lo que busca la Comisión con todas las convocatorias abiertas en el destino 1. El destino 2, Increase Autonomy in Key Strategic Value Chains for Resilient Industry, pues lo que pretende es ayudar a todo lo que es la resiliencia en la industria. Y ahí, dentro de ese concepto de resiliencia, pues la Comisión engloba pues temáticas, como veréis, pues como las materias primas, la transformación de los productos, los nuevos materiales y demás. Ahí tenéis el enlace, como decía Enrique anteriormente también, al programa de trabajo que os podéis descargar y que espero que lo hayáis hecho ya. Tenemos estas convocatorias en los dos destinos. Y a mí me gusta, cuando uno se enfrenta a un programa de trabajo que es 23-24, aunque hoy realmente, incidiendo también en la pregunta que le hacéis a Enrique, vamos a entrar en el detalle de los topics del 2023. Porque si nos centráramos, si os diéramos toda la información del 23-24, yo creo que es demasiado y no nos aporta, pensando en que las convocatorias cierran dentro de este año, ¿vale? Pero cuando yo me enfrento por primera vez a leer el programa de trabajo, me gusta ir recopilando toda la serie de documentos y de referencias. No sé si me alejo un poco, se me sigue viendo, yo creo que sí, ¿no? Toda la serie de documentos y referencias que os vais a encontrar dentro del propio programa de trabajo. Bueno, pues si os dijera os las tenéis que leer todas, sería un castigo, la verdad, un poco siendo honesto, porque veis ahí que afectan pues a ámbitos muy amplios, ¿no? De todo lo que es a nivel estratégico. Pero sí que os recomiendo que si tenéis interés en un topic concreto o en un área concreta, pues elijáis alguno de estos documentos específicos de estrategia de la Comisión Europea, porque al final nos arroja mucha luz sobre cuáles son los intereses que se van persiguiendo en las propias convocatorias, ¿no? ¿Qué documentos nos vamos a encontrar aquí? Pues la Estrategia Industrial de 2020, que al final se actualizó también en 2021, el Circular Economy Action Plan, que también es de 2020, bueno, pues una estrategia para todo lo que es relacionado con los productos químicos, que es este Chemical Strategy. En las presentaciones que os van a enviar, lo que tenéis ahí subrayado son links, o sea que directamente os va a abrir los documentos, ¿vale? El Zero Pollution Action Plan también, que es de 2021, el Materials 2030 Manifesto, que es un planteamiento a nivel estratégico de la Comisión Europea para enfocar pues cómo van a ser los desarrollos de materiales a nivel de futuro, ¿vale? Y que lo tenéis colgado ahí en esa página que os indico, que es EMI 2030. También lo relacionado con todo lo que es la década digital, que es el Digital Decade que veis aquí. Y por último, un paquete legislativo y reglamentario, vamos a ir de reglamentos, que es el que conduce al Fit for 55 Package, este que menciono, y que lo que pretende es bueno, pues, alcanzar el objetivo en 2030 de reducir al 55% de las emisiones con respecto al año 90. ¿Vale? Entonces, todo esto pues es un poco para que os situéis en cuál es el entorno estratégico en el cual se enmarcan los programas de trabajo. Vale. Dentro del grupo que estáis, pues había gente con más expertise y gente con un poco menos expertise en Horizonte Europa. Es difícil adaptar a todos los contenidos. Entonces, yo he intentado extraer aspectos claves que influyen en el programa de trabajo al que os vais a enfrentar o al que ya os estáis enfrentando, ¿vale? Por una parte, encontraréis que aunque a nivel estándar en Horizonte Europa la financiación es del 100%, para todas las entidades encontraréis que hay unos topics en los que hay una mención explícita en el texto en el que dice que se financia solamente el 60%. Sobre todo en los topics de las Innovation Actions de los partenariados de industria, esto es bastante común.
¿vale? Entonces, ese 60% aplica a las for-profit entities, es decir, a las empresas privadas, ¿vale? Entonces, el resto de participantes en esos topics van al 100%, las universidades y centros y demás, pero las entidades con un ánimo de lucro van solamente al 60% de grant, de subvención. También en el programa 23-24, a diferencia del 21-22, nos encontramos convocatorias en 2 fases. Bueno, pues esto en el 21-22 no ha sucedido, pero ahora en 23-24 sí va a pasar. Esto supone que hay diferentes fechas, ¿vale?, de apertura y de cierre, sobre todo los cierres, para las fases 1 y las fases 2. En nuestro caso, vamos incluso un poquito antes, y ya lo de Enrique me parecía pronto, es decir, si cerrar una convocatoria de 2023 el 29 de marzo me parece que era, ¿no? Ya parece pronto, pues nosotros todavía antes, es decir, la fase única, o sea, la fase de fase 1, cuando son 2 fases, pues cierran el 7 de marzo, lo vamos a ver después, ¿vale? También os meto aquí otros conceptos que os tienen que ir sonando. El Blind Evaluation, precisamente para las que son en 2 fases, la fase 1 está impulsando la comisión un piloto para hacer la evaluación ciega. Esto quiere decir que los solicitantes en la memoria no reflejan, pero no es que puedan hacerlo opcionalmente, no es que es obligatorio, no tienen que reflejar ninguna identificación que les pueda reconocer, ¿vale? Bueno, veremos ahora después con un poco más de detalle. El LAMSAM, que ha mencionado antes Enrique también, que influye sobre todo en los mecanismos de justificación, pero que también afecta a la estructura de programación y de los work programs de los proyectos en su fase inicial. Luego, muy importante que siempre utilicéis las versiones actualizadas de los templates, en concreto los de las RIAs e IAs, que es el mismo template, y de las CSAs están cambiados tanto para fase única como para 2 fases en noviembre de 2022, así que aseguraos de que utilizáis los templates actualizados, no cojáis, si os presentáis si ya os presentasteis a 2022, no cojáis el que utilizáis entonces porque está desfasado, ¿vale? Entonces es muy importante. Y luego nos han metido un poco, también en nuestra parte de industria, una especie de puzzle sobre el tema de los límites de páginas, ¿vale? Porque en concreto, en todo el clúster 4, en concreto en los LAMSAM, en los topics que van con LAMSAM, en el propio template aparece reflejado la ampliación de páginas, ¿vale? Pero luego además nosotros tenemos unos topics en los que se menciona un plan de negocio de explotación que también aumenta el número de páginas disponibles. Bueno, esto ahí de golpe, para que veáis un poco las peculiaridades que os vais a encontrar dentro de los diferentes topics. He intentado también traer esto aquí porque creo que más allá que repasar todos los contenidos de los topics, también nos viene bien un poco para ayudaros en la fase que vamos a estar ya de enfrentarnos a una preparación de propuestas. Las condiciones de admisibilidad, aquí veis un poco los criterios que os decía de las páginas. En el caso de las RIAs y las RIAs se ha aumentado a 50 páginas, está en la parte inferior, y en el caso de las CSAs, cuando hablamos de que van con LAMSAM, se aumenta a 33 páginas. Esto viene explicado directamente en el template. Pero luego, si en el topic aparece el texto que indica Business and Case Exploitation Strategy, entonces son 3 páginas adicionales. Con lo cual podemos pasar de 45, que es el estándar, hasta 53 en el caso de las RIAs y las IAs, en algunos casos, y en el caso de las CSAs, pues bueno, ahí nos van a pedir el Exploitation Strategy y se quedarían las 33. ¿Vale? Esto así lanzado es un poco tal, pero lo que quiero es que cuando os vayáis a enfrentar un topic lo leáis claramente, todo está escrito y está referenciado, y si tenéis alguna duda nos preguntéis, ¿vale? Pero es una lástima que por no leerlo en detalle te limites a 45 páginas cuando podrías hacerlo a 50. Al final te están concediendo pues unas páginas adicionales para poder explicarlo mejor, ¿no? El tema del Blind Evaluation. Esto teóricamente es un piloto, pero bueno, los pilotos que hace la comisión, pues ya sabemos cómo, bueno, son pilotos, empiezan siendo pilotos y empiezan siendo luego, y se convierten en 2 años en generalidades, ¿no? El enfoque de la comisión es que las propuestas que van en 2 fases, la fase 1, que es una fase mucho más liviana, que es un template con un formato de 10 páginas, en el cual se decide qué proyectos pasan y qué proyectos no. La parte, sabéis que la solicitud al final tienes la parte A, que es el cuestionario en la plataforma, y la parte B, ¿vale? El cuestionario en la plataforma es similar a lo que podréis hacer con un cuestionario normal, es decir, tenéis que poner vuestros datos, los participantes y demás, pero en la fase B, es decir, en la parte B, perdón, en la memoria, lo que quiere la comisión es que no aparezca ninguna mención explícita a las empresas que participan y a las entidades que participan, ¿vale? Y os he puesto ahí directamente el texto tal y como lo dice, ¿vale? You must not disclose applicants' organization names, acronyms, logos or names of personnel in part B of your application. Y no es esto de que digas, bueno,
si lo pongo me van a penalizar. No, es que os lo subrayo. If you do, your proposal will be declared inadmissible. No es que te vayan a penalizar, es que no lo van a pasar a evaluación. ¿Vale? O sea, no es que no me van a quitar medio punto porque he puesto el nombre de tal. No, es que directamente no lo van a pasar a evaluación. ¿Vale? Además, la idea es que van a correr luego unas rutinas para buscar y tal. O sea, que lo van a hacer en serio. Con lo cual, tomároslo muy en serio y, bueno, pues podéis hablar de los países que participan, porque ahí no habla nada de que no se hable de los países y eso influye positivamente en el impacto, por ejemplo, de la propuesta, las tecnologías, tal. Bueno, pero tratar de cumplir lo que se nos está pidiendo, ¿vale? Para no se os penalice. Luego, el LAMSAM, como decía Enrique antes, pues en el caso de industria, esto afecta más o menos al 25% de los topics que tenemos, ¿vale? Que están con este modelo de LAMSAM. Teóricamente es una simplificación. Vamos, teóricamente, bueno, lo que pasa es que al principio las simplificaciones yo tiendo a pensar que son complicaciones, porque como no deja de ser un cambio de paso, pues nos afecta, ¿no? El mensaje es que se supone que nos va a facilitar luego mucho la vida a los proyectos ganadores en las fases de justificación. Para ello, la fase de preparación pues hay que hacerla un poquito más detallada. Pensar que al final tendréis que tener un LAMSAM asignado por participante y para el proyecto global y que esa va a ser la cantidad fija de presupuesto que la comisión va a utilizar, ¿vale? También influye en la forma del desembolso, porque solamente los desembolsos se van a hacer en los paquetes de trabajo que vayan estando terminados en los reporting periods. Con lo cual, nos condiciona, y así lo ha explicado la comisión en los diferentes seminarios, nos condiciona para que la estructura de los paquetes de trabajo esté muy enlazada para conseguir tenerlos finalizados en los reporting periods. Porque si un paquete de trabajo no está finalizado por todos los participantes en ese paquete de trabajo, entonces no se considera completado y no se va a desembolsar el dinero para ese reporting period. ¿A qué nos lleva esto? Que así lo reconoce también la comisión, pues es a que tengamos que introducir a lo mejor que algunos paquetes de trabajo típicamente muy transversales, horizontales, que duraban todo el proyecto, pues que ahora tengamos que cortarlos. O sea, a lo mejor tienes que tener un paquete de trabajo de coordinación que no va a ser un paquete, sino que va a ser dos, porque uno termina en un reporting period y otro para el siguiente tramo, ¿vale? De forma que así las empresas pueden percibir los fondos en los momentos de los reporting period. Hay un apartado específico en el Funding and Tender Portal de la Comisión que lo ha creado ya ha colgado guías específicas para el LAMSAM, hay presentaciones divulgadas por ahí, si queréis más información os podemos enviar algunas de ellas que ha hecho la Comisión también. Y también nuestros compañeros de Bruselas hicieron en junio, lo tengo enlazado al final de la presentación, una sesión que está muy, muy bien porque desglosa. Hay un documento adicional que tenéis que cargar en este tipo de topics, que es un Excel específico con un formato que te lo descargas y lo tienes que completar. Tienes que completar todas las hojas, una hoja de ese Excel por cada beneficiario y demás, ¿vale? Entonces, os recomiendo si podéis ir a ese enlace, lo tengo al final puesto, de nuestros compañeros de Bruselas y lo hicieron muy bien. Y luego la parte del Business Case and Exploitation Strategy, pues ahí veis arriba, como viene reflejado en los topics, nos dice que, bueno, pues que el límite de la parte B, exceptional extended by 3 pages. Quiere decir que si teníamos, por ejemplo, LAMSAM, hablábamos de 45 más 5, 50, y en este caso 3 páginas más. ¿Y qué se espera que pongamos en esas 3 páginas? Pues esto que os ponemos aquí, ¿vale? Que hablemos un business case con el mercado objetivo, el tamaño de ese mercado, user and customer needs, bueno, pues un poco qué es lo que nos vamos a encontrar y los obstáculos para alcanzar los TRLs que tenemos previstos y sobre todo para el caso que sean topics en los que se pretende llegar a un TRL 7, ¿vale? Pues una estrategia para eso que menciona la comisión del Full Scale Manufacturing de EU, ¿vale? Bueno, otra peculiaridad también que nos vamos a encontrar en el 23-24 es que la comisión ha propiciado la participación del JRC en algunos topics y así lo aparece reflejado. Bueno, no es obligatoria esta participación porque además tampoco tiene capacidad el JRC para participar en todo lo que se le ofrezca, pero bueno, la idea es que si tenéis posibilidad en los topics en los que se menciona, pues que contactéis con ellos para implicarles. Y ahora ya nos vamos a meter en las convocatorias en sí. La de Twin Transition del Destino 1, ¿vale? El cierre es el 20 de abril, ¿vale? Para los topics que van en fase única, que son la mayoría de ellos. Solamente hay un único topic
Creía que digo, qué raro. No le había puesto yo en mi presentación. A Guillem no le tenía yo previsto. Bueno, os decía, la mayoría de los topics son de esos 12 que veis ahí, son en fase única, que son 334 millones, y luego tenemos un único topic en 2 fases. ¿Vale? Este topic es más específicamente para el sector de construcción. Y como os decía, cierra el 7 de marzo. Los proyectos que se aprueben con ese blind evaluation de la fase 1 pasarán a la fase 2, que tiene cierre el 5 de octubre. ¿Vale? Y es un topic únicamente con 12 millones. Las temáticas que nos encontramos en el destino 1. Bueno, pues es un destino bastante... Bueno, iba a decir bastante interesante, claro, si es la parte que me toca, pues tiene que ser interesante. Para mí, por lo menos, ¿no? Si no me interesa a mí ya, difícil os lo voy a contar, ¿no? Pero bueno, para los que vengáis o conozcáis Horizonte 2020 anteriormente, pues es en gran medida todo lo que estaba englobado en la parte de producción, ¿vale? De MVP, de Horizonte 2020. Tenemos un bloque de Manufacturing Industry, todo lo que es la transformación de las empresas manufactureras en sentido amplio, es decir, de empresas manufactureras de casi todo, ¿vale? Tenemos un bloque pequeñito, que lo veis ahí en pequeño, de New Way to Build, que es el que pretende desde el 21-22 transformar todo el sector de construcción, bueno, pues hacerlo más automático, más robótico, más eficiente. Luego un bloque central que es el que engloba los partenariados, que lo veremos ahora después, de Energy Efficient and Climate Neutral Process Industries, es decir, enfocado en la industria de procesos y siempre con el enfoque también de la circularidad y Zero Pollution in Process Industries. Esto está muy de la mano, los dos, es transformación de los procesos energéticos en las industrias muy intensivas en energía y luego contribuir de esa forma a, bueno, pues a la circularidad de los procesos y a las emisiones cero. Un bloque de Clean Steel también, que es esa misma transformación pero aplicada al sector del acero, ¿vale? Y un bloque siguiente asociado a los Hub for Circularity, que es, bueno, pues es un first of a kind, como dice ahí, es decir, estructuras, o sea, desarrollo de complejos, digamos, muy, muy peculiares que engloben todo lo que es la simbiosis industrial y urbana, ¿vale? Esto viene condicionado por el papel de los partenariados dentro del Cluster 4 en industria. Sobre todo en Twin Transition, que tenemos 4 partenariados, 3 de ellos coprogramados. ¿Qué significa coprogramados? Pues que Made in Europe, Processes for Planet y Clean Steel, que los veis ahí, esos 3 partenariados ya reflejan sus convocatorias dentro del programa de trabajo, ¿vale? Tenemos un 4º partenariado que es institucionalizado, que es el de metrología, y que además tiene convocatorias abiertas ahora también, pero que funciona fuera del programa de trabajo general, ¿vale? Y ahí os he dejado el enlace en el medpar.eu, que es donde podéis encontrar las oportunidades de las convocatorias que hay abiertas. Los topics que nos vamos a encontrar. Bueno, pues como también contaba Enrique anteriormente, lo que pretende la comisión es, entre los programas de trabajo, ir introduciendo diferentes conceptos a lo largo del tiempo. Es decir, topics que han salido en 21-22, pues seguramente en 23-24 ya no están y sin embargo se persiguen otros objetivos. ¿Qué encontramos en la parte de fabricación? Pues este topic es el 02, pues bueno, veis ahí a la derecha os he puesto el presupuesto, el número de proyectos que se esperan, con lo cual más o menos pues podéis echar unas cuentas del volumen por proyecto y el TRL que se persigue, ¿vale? Pues bueno, este en concreto, el 02, está impulsado también por el partenariado de Photonics y entonces todo lo que es pues fabricación láser, fabricación con precisión, fabricación compleja, pues es lo que podéis encontrar aquí. En el 04 que veis después, pues está todo lo que está enfocado a cadenas de valor y remanufactura. El concepto de impulsar la remanufactura como como un proceso alternativo para conseguir contribuir a ese menor consumo de recursos y menor impacto a nivel medioambiental también, ¿no? También nos encontramos pues un topic que es una RIA también que vemos aquí del concepto de Manufacturing as a Service, es decir, ese enfoque de deslocalizar la fabricación y tener polos de fabricación que puedan estar conectados entre sí para dar servicio geográficamente y mejorar la disponibilidad. Bueno, pues ese concepto lo vamos a abordar aquí en diferentes topics. En el primero, en el 07, con el enfoque de las cadenas de valor, y en el 08, con un enfoque más de transferencia de tecnología. Después, si pasamos a las temáticas que engloba Processes for Planet,
Pues como os decía, aquí todo lo que son desarrollo de tecnologías, sobre todo en forma de RIAs y de IAs, vamos viendo que en ambos bloques encontramos desarrollos de TRLs más bajos y TRLs más altos para transformar estas industrias muy intensivas en energía. ¿Qué se pretende? Pues por una parte, este topic que vemos en el 31, por ejemplo, plantea, digamos, Energy Efficient Breakthroughs, es decir, desarrollar tecnologías que transformen de manera rompedora los consumos energéticos en estas industrias, ¿vale? Ya hablamos de TRLs 4 a 6, y luego en el 33 seguimos impulsando tecnologías de electrificación para altas temperaturas en procesos de calentamiento que hay en las industrias de procesos. Y aquí hablamos, sin embargo, ya de una IA que es un TRL más alto, para llegar hasta TRL 7. Siguiendo con este partenariado y con los bloques que engloban, vemos también un topic enfocado a modelizado de toda esta tecnología necesaria, porque al final, cuando metemos muchas tecnologías innovadoras en las industrias, hay que modelar y coordinar para que todo esto funcione, digamos, de manera sincronizada, ¿no? Entonces, bueno, pues un topic enfocado a esta coordinación y modelizado para contribuir a la neutralidad, sostenibilidad y circularidad de los procesos en las industrias. Y luego el topic 37, que está enfocado a lo que os mencionaba antes de los hubs for circularidad. ¿Qué se pretende aquí? Por lo que estamos buscando, lo que la Comisión está impulsando desde hace unos años y pretende para 2025 tener ya resultados pues a nivel de bastantes proyectos que hayan surgido en el tema, es ver el aprovechamiento de flujos de energía, de flujos de fuentes de materias primas, de flujos de residuos entre núcleos poblacionales, grandes ciudades o polos que pueden ser regionales, por ejemplo, y las industrias asociadas en sus entornos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues este es un topic que es continuista con los que se han hecho en 21-22 y que la Comisión está poniendo mucho interés. Veis ahí que es un topic que está dotado con 40 millones de euros y que pretende llegar a un TRL 7. Es decir, se busca desarrollar ya estructuras que estén muy cercanas a mercado, ¿vale? Y sobre todo impulsar esa simbiosis industrial y urbana, ¿vale? Además, hemos de decir que en 21-22 ha habido casos de éxito que hemos ganado a nivel nacional. Los siguientes topics, pues el 40 está enfocado al consumo de aguas también, Sustainable and Efficient Industrial Water Consumption, y el 42, también dentro de este enfoque de circularidad y cero pollution, está enfocado también a la economía circular en cuanto a recursos secundarios, es decir, buscar fuentes de emisión de materiales secundarios que se puedan utilizar como materias primas para siguientes procesos o subsiguientes procesos, ¿vale? Entonces aquí hablamos de ese upcycling de large volumes. Se está buscando no pequeños impactos de productos con un uso residual, sino todo lo contrario, plantear de manera ambiciosa productos que sean residuales a nivel grande, ¿no? A nivel de grandes volúmenes, y cómo reutilizarlos, ¿no? Bueno, los siguientes son los dos topics que tenemos en Clean Steel, que, bueno, pues de manera resumida no voy a ir entrando en detalle porque el tiempo ya me lo he comido, creo, pero bueno, lo que enfoca es sobre todo este Fit for 55, es decir, la industria del acero, como todos podéis entender, pues es una de las industrias que está en el objetivo como muy consumidora, ¿no? de recursos, de energía y a su vez muy generadora de emisiones. Entonces se considera que todo lo que sean acciones para bajar el impacto, bien incidiendo en la utilización de productos de mezcla en las propias fundiciones, ¿vale? Lo bueno que tienen estos topics, en el caso de Clean Steel se ve muy claramente, es que son topics que proceden de la conversación con el sector. Porque si leéis el contenido, pues habla de, por una parte, cómo bajar las emisiones desde el origen, desde los propios elementos que se utilizan en las mezclas de fundición, ¿vale? Como vemos en el topic en el 43, ¿vale? Y luego también, pues cómo implementar otros elementos de valorización, que es lo que vemos en el 45. Es decir, elementos o recirculación o reutilización o valorización de ciertos componentes que pueden ser residuos intermedios dentro de las propias acerías, ¿vale? Este topic que os mencionaba antes, que es el de construcción, que está enfocado a modelizado de materiales y de infraestructuras. Cuando hablamos de construcción en industria, siempre pensar que es construcción no solamente residencial ni de edificios, sino también pensando en infraestructuras, ¿vale? Y aprovecho para deciros que aquí hay
un elemento muy residual de intereses en construcción, pero hay un partenariado que es Build for People, que está en el clúster 5 y que tiene también pues sus temáticas mucho más extensas en el ámbito de construcción. ¿Qué buscamos aquí? Pues buscamos sobre todo eso, identificar materiales, trazabilidad, para reutilizarlos de manera, igual que ya hablábamos antes en otros procesos, ¿no?, industriales. Pues ese Intelligent Data Acquisition para caracterizar materiales que puedan ser reusados y de esa forma reducir los consumos y las emisiones. Y en los 5 minutos que me quedan, rápidamente en Resilience. ¿Qué nos vamos a encontrar en Resilience? Pues bueno, por una parte en las convocatorias de 2023 hay 12 topics también, que son esos 213 millones que cierran el 20 de abril. Y esos van en fase única. Y luego tenemos 4 topics, a diferencia de antes que teníamos solamente uno, 4 topics en 2 fases, que cierran el 7 de marzo. ¿Vale? Y suponen 124 millones. Y son una buena oportunidad también. ¿Qué temáticas nos vamos a encontrar aquí? En detalle no voy a entrar porque no me va a dar tiempo. Lo tenéis en la presentación y lo veis después. Por una parte, Raw Materials. La Comisión Europea ha identificado claramente, antes Enrique hablaba de los chips, pero ha identificado claramente la Comisión pues, la necesidad de abordar la sostenibilidad y la autonomía estratégica que para el continente supone la disponibilidad de materias primas críticas para futuros desarrollos y para situaciones actuales, ¿no? Entonces, bueno, pues garantizar esa autonomía, pero además hacerlo en una transición con un enfoque de circular economy, de economía circular, pues es lo que nos vamos a encontrar en Raw Materials. Entonces, todos los procesos, desde prospección, observación de la tierra, búsqueda de nuevos depósitos en tierra y en mar, todos los procesos de transformación y cómo hacerlos más sostenibles y más eficaces, pues todo eso es lo que nos vamos a encontrar en los topics de Raw Materials, ¿vale? Que los tenéis luego enumerados posteriormente. En el ámbito de Safe and Sustainable by Design, para Chemicals and Materials, pues aquí el enfoque, bueno, voy a ir pasando y al menos os voy a, aunque pasemos los topics un poco rápido. Un tema también que se me olvidaba en Raw Materials, por eso os lo he puesto en la presentación. El tema de restricciones de participación. Con ese enfoque estratégico, la Comisión, en la introducción de los topics, identifica que hay restricciones de participación. Sabéis que el programa Horizonte Europa es abierto a nivel global, ¿vale? Pero aquí en estos estratégicos pues se busca que el conocimiento y las capacidades queden residentes en Europa, ¿vale? Y luego también que en el caso de utilizar tecnologías de observación de la Tierra, pues utilicen las tecnologías europeas, las de Copérnicos y Galileo. Aquí tenéis los topics enumerados. En Safe and Sustainable, ¿qué nos vamos a encontrar? Es un bloque que está enfocado, ahí tenéis el link también al framework que engloba estratégicamente todo este bloque. Tanto los chemical, cualquier tipo de materiales y los productos, englobar todo el círculo de vida útil, digamos, de estos procesos, ¿vale? Desde la producción, desde la materia prima, el uso y el ciclo y el final de vida, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos vamos a encontrar en este marco de Safe and Sustainable by Design aplicado de forma extensa a todos los productos. Ahí tenéis un poco, ahí tenéis los topics a los que se refiere dentro de esta convocatoria de 2023. También se incluyen, por ejemplo, modelos computacionales para poder modelizar toda esta transformación de los materiales. Y luego, el bloque que os decía antes en 2 fases, que es el de Strategic Innovation Market Driven by Advanced Materials. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues son materiales de uso en futuros mercados estratégicos. Por ejemplo, materiales bioinspirados para textiles. Por ejemplo, materiales Smart Sensors para usos electrónicos. Digamos, carencias que ha detectado la Comisión en las que tenemos que trabajar en materiales. Todo el tema de nano and bio-based materials para agricultura sostenible también, lo veis ahí en el tercer bloque. Y el último que está enfocado también al uso de imanes para aplicaciones de acumulación de nuevas energías, pues todo el tema de movilidad, por ejemplo, y transformación para baterías, ¿vale? Y estos 4 topics son en 2 fases, con lo cual cierran el 7 de marzo la fase 1, ¿vale? Luego tenemos un topic adicional que es una CSA. Nosotros tenemos menos CSAs en este bloque que las que tenían en digital, y esta CSA está enfocada a coordinar las diferentes iniciativas que surgen en nuestros nuevos materiales. Y finalmente, 2 topics enfocados a el impulso, que también este es una CSA, el impulso de la participación de las pymes en estos proyectos. En este caso es una CSA con 10 millones, con lo cual puede haber en torno a 4 proyectos o así, más o menos elegidos, de 2 o 3 millones. A diferencia de los que comentaba Enrique, en muchos casos eran de 1 millón y solamente se pedía
se buscaba un único proyecto ganador. ¿Vale? Aquí tenéis un último proyecto también, un último topic, que siempre es el último y lo contamos peor. Y es Affordable Housing District Demonstrator. Es una Innovation Action, TRLs altos, aunque aquí no pone el TRL porque realmente se espera llegar ya a su aplicación en fase de demostración. Si veis en el texto final, Demonstration Activities in Diverse Geographical Areas. Es decir, se busca actividades demostradoras en barrios, zonas geográficas, ¿vale? Para una participación con transformaciones de temáticas en tecnologías innovadoras dentro de estos distritos. Y son unos topics muy curiosos que pretenden un poco englobar también la actividad social de los ecosistemas regionales y demás. Bueno, y hasta aquí, pero espero no habernos aburrido demasiado. Dentro del ámbito del apoyo de los participantes también contamos con una red de NCPs en el ámbito de industria a nivel europeo. ¿Vale? Intentamos desarrollar pues, temáticas conjuntas y contenidos para compartir entre los diferentes países que participamos. Jennifer os ha mencionado ya antes los Infodays de la Comisión, que fueron del 12 al 14 de diciembre pasados. También el Infoday que hicimos nosotros el 15 de diciembre. Todo esto lo tenéis en la página de eventos CEDETI. Ahí os enlazo específicamente que os comentaba sobre el LAMSAM, que a mí me ha parecido muy interesante y si no conocéis a lo que vais a enfrentar, pues es muy intuitivo. Seguimos haciendo Infodays regionales por toda la geografía a nivel nacional. Y bueno, manteneros también actualizados en nuestra página de Horizonte Europa. El 3 de febrero hemos abierto desde ayer por la tarde la inscripción también para un taller que vamos a hacer a nivel de la parte de industria. Tendremos personas de la comisión de la agencia de evaluación para explicar sobre el proceso de evaluación y también tendremos a nuestro punto nacional de contacto legal y financiero, Andrés, que os ayudará también en cuestiones legales y financieras, aunque ya lo habéis tenido también por aquí en un evento que hicisteis específicamente con él. Pero bueno, como veis, somos muy pesados en el mal sentido de la palabra porque queremos que tengáis siempre los canales, o sea, que nadie se quede con dudas o diga, no, pues es que no he llegado porque no pude aclarar esto, ¿no? Entonces estamos ahí a vuestra disposición para ayudaros en todo esto. A nivel de resultados, no he traído transparencia de resultados, sí que contaros que la parte de industria es de las que tienen siempre tradicionalmente mejor resultado. En el programa 21-22, si no me falla la memoria, hemos estado en torno a 124 millones de retorno. El retorno medio es del 18,5%, que es un exitazo como país. Hemos liderado en muchísimos programas, en Made in Europe, en Processes for Planet. Por ejemplo, en Twin Transition hemos pasado por encima del 20% y en Resilient nos hemos quedado por debajo del 15%, entonces nos sale ese 18,5%. Con el liderazgo sobre todo de empresas y después de centros tecnológicos. Entonces yo creo que es animaros para que veáis que aunque son complejas las convocatorias, pero bueno, con la ayuda que tenéis tanto por parte de Axio como por nuestra parte, yo creo que, oye, pues al final entre todos podemos conseguir que esos fondos vuelvan para que vosotros, que sois los, pues eso, nuestro mayor interés es que vosotros ganéis estas subvenciones, ¿no? Que os ayuden al final a ser más competitivos y a mantener vuestro tejido de empleo, crecimiento sostenido a futuro, ¿no? Y bueno, el equipo de apoyo por nuestra parte de industria, Nieves como representante y yo como NCP, y hasta aquí me he pasado un poquito, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Muchísimas gracias. Yo creo que hay muchos retos, ¿no? Número de páginas, Blind Evaluation, LAMSAM. Así que, bueno, habrá que estudiar bien estas convocatorias. Muy bien, pues tendríamos tiempo para un par de preguntas. Si alguien en la sala tiene alguna cuestión. Bueno, si no, yo te pregunto una, ¿vale? En un par de minutos. Muchas veces hay empresas que tienen dudas sobre si su proyecto encaja en la parte de Cluster 4 Industry o Cluster 6, ¿no? Porque a veces hay convocatorias. ¿Cuál sería tu consejo, tu recomendación para que puedan identificar los topics, aparte de que nosotros les podamos asesorar? Pero ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, pues es complicado, la verdad, porque a veces es cierto que hay ciertos solapamientos. Hombre, en el caso de industria, sí que la parte, por ejemplo, de Twin Transition es muy evidente, porque está liderada por los partenariados y los topics tienen una redacción muy enfocada a qué objetivos se buscan.
Entonces, ahí en general yo creo que hay menos dudas con otros ámbitos temáticos en los que puede haber coincidencia. Quizá en Resilience a veces hay ciertos solapamientos, bueno, no solapamientos, que puede haber ciertas dudas sobre dónde se enfocan, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de circularidad de recursos, reutilización, hemos hablado de todo el tema de chemicals, al final es toda la parte de plásticos y todo esto. Yo que sé, materiales composites, pues en 21-22 hemos tenido topics en industria enfocados específicamente a composites, sin embargo ahora no hay específicamente para composites, pero sí que hay algunos en los que dependiendo de qué tipo de composite sea puede entrar, en los de Safe and Sustainable by Design. Bueno, hay que mirar caso por caso. En el caso, por ejemplo, de agricultura, nosotros he mencionado solamente un topic de los de mercados enfocados, esto de Market Innovation, que sí que está enfocado a desarrollo de materiales para agricultura, pero es un topic muy específico, que habla de materiales para reducir los pesticidas y demás, que puedan encapsularse y sustituir a los pesticidas actuales por elementos más degradables y de menos impacto tóxico. Claro, si me voy a lo que hay en agricultura, seguramente haya muchos topics que pueden tocar algo de eso, ¿no? Antes Enrique también lo mencionaba, ¿no? Pues en su área, por ejemplo, tienen una temática de grafeno, que igual algunos que estén más en materiales mirarán a nuestros topics en vez de mirar ahí. Esa es parte de la dificultad que tiene la estructura de los clústeres. Pero bueno, también estamos aquí, tanto vosotros como nosotros, para ayudaros a identificar, ¿no? Perfecto, pues una pregunta. Si puedes decir nombre y empresa, por favor. Me llamo Cristina y bueno, la asociación se llama Puparán. Tengo, mira, exactamente la duda que tú has planteado es la duda que en mi persona existe, ¿no? Porque a lo que son proyectos a nivel sociales, de barrio y todo esto, claro, en el Industrias veo que impacta mucho a temas de materiales y transformación. Pero cuando lo que quieres impactar es a nivel social, ¿qué entraría a nivel medio ambiente en el clúster 6? O... Claro, a ver, es cierto que, por ejemplo, en los topics de industria, el enfoque de la participación social es un añadido, no suele estar en el core del topic, ¿vale? Sí que hay otro en el clúster 2, por ejemplo, incluso en el clúster 1, que hay temas más sociales y demás, donde igual es el core del topic. Pero aquí el enfoque es más, pues por ejemplo, en los Hub for Circularity, pues se plantea que haya un impacto social también, es decir, que se involucre a asociaciones regionales, del ecosistema social del entorno, como beneficiarios o parte del público objetivo de toda la difusión de las acciones que se generen de ahí, pero el core del topic es que tiene que haber una simbiosis de flujos de energía industrial y urbana, ¿vale? Entonces, por ejemplo, quiero decir que en los enfoques de industria, la parte de SSH, que es la que decimos nosotros de la parte social, es más un añadido que puede propiciar que podáis participar como un partner, ¿vale? Por ejemplo, en construcción también, en los topics de construcción, siempre hay también un enfoque, porque la transformación de la industria de construcción está enfocada siempre también a todo el tema de seguridad, a mejorar las condiciones laborales de un sector que es muy duro, de por sí y demás. Y ahí también se suelen meter temas de desarrollos, de implicación SSH, ¿vale? De implicación social. Y en el topic que he contado el último, el de Housing Demonstrator también, el de Housing District Demonstrators, pues ahí también sí que hay un papel quizá más relevante, que se pretende que haya, pues, en las zonas regionales en las que se elija, pues que asociaciones vecinales o de ecosistemas del barrio o tal, pues sean parte activa como beneficiarios del proyecto de alguna forma, ¿no? Pero luego es cierto que para buscar específicamente proyectos que el core esté enfocado a desarrollos de tipo social, hay que irse a otros clústeres, ¿no? En mi caso no. Igual Enrique puede aportar algo de la parte de Human, de los topics de Human. Sí, ahí quería comentar que, bueno, ya he explicado antes toda la parte de Human, que era para lo que es que las tecnologías digitales, pero también industriales, sean humanas, es decir, que el hombre esté en el centro. Entonces, lo que estabas comentando realmente también tendría encaje en la parte de Human. En la parte de Human hay varios topics
que no son puramente digitales, son un poco más de industria 4 o 5.0 ya, y tiene que ver pues con European Bauhaus, todo lo que es adopción de tecnologías, ver un poco la creatividad conjunta entre diferentes tipos de entidades pues para hacer desarrollos sostenibles, todo ese tipo de cosas. Entonces, posiblemente lo que comentes que haya alguna cosa que pueda tener encaje por ahí. Míralo también. Hay un mensaje final que lo he pasado muy deprisa, lo ha comentado Jennifer también. El brokerage event que se hizo por parte de la comisión y que estaba impulsado por la red de NCPs de industria, os recomiendo que acudáis a él porque está abierto. Toda la actividad de brokerage event para relacionarse y búsqueda de socios está abierta hasta el 31 de marzo. Es decir, aunque el evento tuvo lugar en diciembre, se ha abierto la plataforma para que sigáis impulsando o participando en esa actividad de búsqueda de socios. También nosotros en nuestros eventos, tanto el de industria del 15 de diciembre como el que hemos abierto ahora para el 3 de febrero, hemos habilitado el módulo de networking, ¿vale? De forma que podéis, si marcáis que queréis buscar socios, pues luego entre vosotros os veis y simplemente ahí nuestro papel es el de facilitadores de que busquéis el contacto, ¿vale? Además de los servicios que os aporta también la gente de Axio, como decía Jennifer antes, que también os pueden ayudar en ese sentido, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Muy bien, había otra pregunta, pero si quieres comentamos a posteriori porque vamos un poco justos de tiempo y para acabar más o menos a la hora. Agradecer, Enrique, Carlos, vuestras presentaciones. Comentaros, ahora daremos paso a la empresa Iris como caso de éxito, pero las empresas o entidades que tengáis reunión a las 12, la parte de Industry os acompañará Yago García y la parte de Digital, perdonar, y la parte de Industry os acompañará Mónica Durán, ¿vale? Con cada uno de los National Contact Points a les 12 en punto, d'acord? Molt bé, doncs donem pas al cas d'èxit a l'empresa Iris. Ens acompanya Aldo Ramírez Reyes, que és llicenciat en Químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va graduar l'any 2013 amb una estància prèvia a la Universitat d'Uppsala, a Suècia, com a investigador júnior i posteriorment es va traslladar al Regne Unit i es va doctorar en catàlisi i fotocatàlisi aplicada a l'obtenció d'energies renovables i nous materials l'any 2017. Des de l'any 2020 forma part d'Iris Technology Solutions i actualment exerceix com a Project and Innovation Manager i també com a coordinador de propostes majoritàriament en l'àmbit europeu. Benvingut, Aldo. I aquí tens la teva presentació. A veure. Aquí. Vale. Muy bien. Aquí tienes algo, si quieres. Merci. Bueno, bon dia. Primer de tot, agrair a tot l'equip d'Acció la invitació en aquest event y bueno, la presentación la voy a hacer en español para que todo el mundo pueda entender más o menos. Intentaré ser breve. Lo que explicaremos será un poquito una descripción de qué es Iris, qué es lo que hacemos y qué capacidades tenemos. Y después pondré un ejemplo de cómo podemos aplicar estas capacidades a el marco de financiación europeo y más concretamente pues, en el Cluster 4, ¿no? Vale. ¿Qué es Iris? Bueno, nosotros somos una ingeniería especializada en sistemas de monitorización a tiempo real basados en técnicas fotónicas y en toda la digitalización y el proceso de acompañar a las industrias en esta digitalización de una forma más sostenible, más eficiente, lo que hoy en día llamamos pues, el Industry 4.0. Nuestros inicios se remontan al 2007 y básicamente los fundadores de la empresa lo que intentaron es reducir en tiempo y por tanto en gasto de recursos materiales y económicos todos los resultados y toda la investigación que se realiza mayoritariamente en universidades y centros tecnológicos hasta su posterior implementación en la industria. Vimos que aquí había un margen de mejora muy grande y desarrollamos toda la actividad basándonos en esta premisa. Hoy en día, en la parte de lo que concierne a marco europeo, financiación europea, hemos movido desde nuestros inicios más de 45 millones de euros en propuestas. Contamos con una plantilla de más de 70 empleados, los cuales están
altamente cualificados y trabajan cada uno en una serie de departamentos que tenemos en la empresa que se pueden cubrir más o menos con los puntos que se ve aquí, ¿no? La parte un poco más de ingeniería basada en el desarrollo de técnicas fotónicas, otra parte un poco más especializada en el tema software, en el tema de desarrollo de plataformas digitales y todas las herramientas que sirven para acompañar la primera parte de sensórica. Aquí tenéis unas cuantas imágenes de Iris, de nuestros talleres, estamos en Cornellá. Entonces, para entrar un poco más en detalle en qué es lo que hace Iris, a mí siempre me gusta explicarlo en dos ramas que convergen en una central que ayuda a cubrir todo. Por un lado, tenemos lo que es la monitorización en tiempo real. Esto se realiza mayoritariamente a escala laboratorio y es lo que el nombre indica, es el desarrollo, diseño, desarrollo e implementación de sistemas de monitorización a tiempo real basado en técnicas fotónicas, en infrarrojo cercano, en Raman, para el seguimiento de procesos o el control de calidad de diferentes productos. Por poner unos ejemplos muy rápidamente, aquí podemos tanto monitorizar la concentración de un azúcar en un fermentador como la calidad de la superficie de un microchip o de un encoder o la pérdida de energía a través de calor o de vibraciones de una planta concreta de una industria concreta, ¿vale? Como veis, es una tecnología muy versátil. En el lado totalmente alejado a esto, digamos, tenemos todo lo que es también diseño y desarrollo de plataformas digitales basados en aplicaciones web o en aplicaciones móviles. Evidentemente, todas estas plataformas son totalmente diversificables y amoldables al caso de estudio o a la industria que lo necesita. Aquí tenemos un diseño totalmente completo, desde el end user hasta todas las capas dentro de la plataforma digital, adaptándola a las necesidades de los usuarios. Y en medio, juntando todo esto, tendríamos lo que es lo que llamamos Scadalytics, ¿no? Aquí juntaríamos toda la parte de modelización, de monitorización, de adquisición de datos con todos esos repositorios y esas plataformas digitales donde van los datos, con unos puentes que serían algoritmos, digamos, de inteligencia artificial en este caso. Esto nos ayuda a desarrollar todas unas técnicas de machine learning, utilizando big data, utilizando image processing, en el cual pues, podemos generar todo un control de un proceso e incluso procesos que aprendan de ellos mismos, de manera que el usuario tiene que dedicarse muy específicamente a la evaluación de los resultados de ese proceso. Esto también es muy interesante, como, bueno, recordáis las dos presentaciones anteriores, cubre bastante espectro de lo que se pide en el Cluster 4, incluyendo toda el diseño, digamos, y la producción de Digital Twin. Es decir, podemos tener una imagen muy representativa de un proceso para cualquier tipo de industria. Todas estas capacidades, evidentemente, se trasladan a un portafolio de productos que tiene Iris, en el cual aquí, bueno, os muestro unos cuantos, simplemente, por poner unos ejemplos. El que se ve aquí arriba, que es un aparatito tipo pistola, pues nos permite una monitorización puntual a tiempo real de un producto, de un proceso, con la capacidad de ver la respuesta en pantalla, pero también trasladar esos datos vía cloud, vía nube, a un repositorio, si se quiere así, en el cual en ese repositorio después los datos se podrán consultar, evaluar, procesar, etc. Otro ejemplo es el que veis al otro lado. En este caso no es portátil, está pensado para ponerlo en un punto clave, en un punto específico de un proceso, por ejemplo, en una tubería en la cual pase por dentro un compuesto o una mezcla de compuestos que se quiere monitorizar a tiempo real, o su degradación o su creación. Vale, entonces, todo esto que yo he explicado antes de Iris, ¿cómo lo podemos trasladar al marco de financiación europeo, más específicamente en el Cluster 4? Bueno, me gustaría enseñaros este ejemplo, hablar brevemente de este ejemplo de un proyecto que se llama DISIM, en el cual
recientemente ha empezado, ahora en enero de este año, en el cual, como podéis ver aquí debajo, pues el proyecto lo que pretende es el uso de tecnologías digitales como Machine Learning, Internet of Things, Artificial Intelligence, para crear herramientas que puedan dar un soporte a diferentes usuarios en la toma de decisiones en un proceso concreto. ¿Cuál es este proceso? Bueno, es el reciclado de diferentes tipos de componentes en electrodomésticos. Nuestro rol concretamente va a ser todo el desarrollo de una sensórica específica, una adquisición de datos y todo un compendio de capas en los cuales esos datos serán procesados y tendremos una respuesta fácil de cara al usuario para decidir si este electrodoméstico tiene tal pieza que se puede utilizar o se puede reciclar o no. ¿Vale? La idea detrás de todo esto de este desarrollo es esta de aquí. Pero más que lo que ya se ve, que es bastante aplicado al Clúster 4, lo que me gustaría dar es un mensaje de, aunque este proyecto empieza ahora en enero, no nació ahora en enero. Nació hace un par de años, creo, y viene de un camino de rechazos por parte de la comisión y tal, porque habían propuestas mejores o porque había puntos en los que no se adecuaba concretamente al topic que se pedía. Aún así, el consorcio de este proyecto pues no lo dejó tirado, se hicieron los cambios pertinentes, se optimizó a nivel de tecnologías, se adecuó más a los topics que venían posteriormente, hasta que al final se ha dado con un encaje perfecto en el cual la comisión ha considerado que tiene valor y se puede financiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que animamos desde IRIS a todas las empresas que intenten hacerlo, ¿vale? Que la primera a lo mejor no sale, pero siempre hay un encaje para cada tipo de propuesta en un clúster o en otro. Evidentemente, pues es un trabajo de documentación y que requiere varias etapas, pero la idea sería animar a todo el mundo a que nos fijemos que el marco europeo de financiación tiene muchas posibilidades y es tan sencillo, si me entendéis, como encontrar el encaje para cada tipo de propuesta. Evidentemente, esto requiere pues otra serie de capacidades que las mostraré en la siguiente diapositiva, pero una cosa muy representativa que quiero que veáis aquí es esta tabla es el consorcio de este proyecto. Como podéis ver, hay muchas universidades, hay muchos centros de investigación, pero no hay muchas empresas. Lo que quiere decir que el papel de la empresa está altamente demandado por la comisión para diferentes tipos de proyectos. Otras cosas que se valoran mucho en los diferentes consorcios, aquí hay unas pocas resumidas, es tener siempre una comunicación activa, tener siempre un portafolio de partners vivo, un flujo de partners vivo, en el cual, aunque no haya una colaboración directa, siempre se esté en contacto porque siempre se puede necesitar el uno del otro, entender que uno solo no puede hacer todo esto, que necesita la colaboración de más empresas. El networking es un punto clave. Eventos como este, como los Info Days, como los Brokerage Events, también son muy positivos y muy recomendados para todas las empresas a acudir e informarse, utilizar y explotar y exprimir de verdad a los National Contact Points y a entidades como Axio, que facilitan mucho el flujo de información. Y algo que en IRIS también, nos hemos tomado siempre muy en serio, pero ahora la comisión le ha dado un empuje bastante más grande y muy centrado, es el punto que vemos aquí al final, que es una dimensión de género bastante equitativa y muy pedida, ¿vale? Esto, entre comillas, llega tarde tal empuje, pero es muy positivo que lo tengamos hoy en día. Vale. Simplemente para resumir todo esto que os acabo de decir, que es lo que en IRIS creemos que son los pilares para la participación en proyectos europeos, aquí vemos simplemente un screenshot del año pasado que muestra unas estadísticas, no de este programa del Horizon Europe, sino del anterior, del 2020, en el cual, IRIS fue la sexta empresa a nivel europeo con más proyectos financiados en todo el programa. A nivel español fuimos la primera, a nivel de Cataluña también. En total tuvimos un total de 60 proyectos financiados, de los cuales 12 coordinamos nosotros
totalmente el proyecto y la propuesta, y los otros 48 fuimos simplemente partners asociados con una serie diferente de roles. Esto a nivel de todo el programa nos ha supuesto entre un 25 y un 35% de success rate, que francamente estamos muy orgullosos de ello, mucho trabajo, pero está bastante bien. Y a nivel de este nuevo programa solamente llevamos 2 años, por lo cual no tenemos todavía completa esta serie de estadísticas, pero de momento las 22 propuestas que hemos obtenido financiadas representan entre un 22 y un 25% de éxito de todas las propuestas y de todos los proyectos que hemos presentado. Acabo con una serie de nombres, ¿vale? Son una serie de partners con los cuales a raíz de proyectos europeos muchas veces hemos seguido teniendo una relación ya no solo como partners de proyectos, sino una relación comercial, que al final es lo que la Comisión intenta impulsar, que se creen este tipo de sinergias y de relaciones. Y actualmente algunos de ellos son clientes que tenemos de portafolio regular en Iris. Eso ha sido todo por mi parte. Espero que el mensaje haya quedado más o menos claro. Y bueno, si hay alguna duda y tal, pues estaremos también por aquí durante el día. Sí, muchísimas gracias y felicidades porque realmente a las empresas pues os cuesta participar, ¿no? Es un tema complejo y se entiende, ¿no? Y vosotros en vuestro caso incluso coordinando, ¿no? Tenéis experiencia y yo creo que estos ejemplos ayudan a animaros, ¿no? A que es posible conseguir un proyecto europeo y sacarle valor. Vamos con un poco de retraso, pero tendríamos tiempo para una pregunta, si alguien tiene alguna cuestión. Vale, por ahí al fondo. Perfecto, si te puedes presentar y entidad, por favor. Soy Marta Ventosa del ICIC, Instituto Catalán de Investigación Química. Somos un centro de investigación, fundación pública, y nos ha gustado mucho tu presentación, la visión de la empresa. Y era una pregunta, soy del Departamento de Proyectos, y era para preguntar si las empresas prefieren más la interacción, o sea, escribir la propuesta con una consultoría. O si vosotros tenéis experiencia en, bueno, eso, ¿qué encaje se prefiere más? Bueno, es una pregunta que tiene una respuesta muy relativa, porque es algo que no he mencionado, el papel de la consultoría en todo el proceso de una propuesta y de un proyecto. Nosotros concretamente en Iris tenemos un departamento, una oficina, que se dedica a esto, que nos dedicamos a esto, al encaje tanto de la capacidad de empresa dentro de la propuesta como al revés, como el encaje que puede tener la propuesta y lo que puede aportar este proyecto a la empresa. En nuestro caso tenemos una interacción real, o sea, no interacción, sino una colaboración real muy limitada con consultorías, pero la tenemos. En otros tipos de empresas o de consorcios en sí, es un papel muy válido el de la consultoría. No alguien que tiene un proyecto, que tiene una idea, que tiene un consorcio, pero nadie tiene la experiencia o la capacidad temporal o de recursos para tirar adelante esa propuesta, para escribirla, para cumplir todos los datos y todos los requerimientos que se han enseñado antes y tal, evidentemente es valorarlo. Es valorar el hecho de que tienes a alguien que te ofrece este servicio y las condiciones que te va a poner, tanto a nivel económico como a nivel de participación. Hay muchas consultoras que lo que hacen es, te ayudan a escribir, tú presentas el proyecto y hay una factura, y hay otras que forman parte del proyecto porque se encargan de la coordinación o se encargan de la diseminación, etc. Entonces, esto es muy relativo, depende del consorcio, pero yo personalmente opino que es un papel bastante válido a tener en cuenta a la hora de hacer una propuesta. Molt bé. Muchas gracias. Molt bé, doncs abans de fer el tancament de la jornada us volia recordar alguns temes. A l'agenda de l'empresa d'acció trobareu vídeos i presentacions de tot aquest seguit de jornades que anem fent, com us comentava al principi. Després, següents jornades que fem, la setmana vinent, dia 25, la del clúster 5 Clima i clúster 6, que és bioeconomia, recursos naturals, medi ambient, ¿vale? Perquè ho tingueu en compte.
I després a les persones que no us hem pogut agendar reunions de revisió que s'estan fent ara amb els National Contact Points, ja us hem anat contactant, però us proposarem una reunió online amb nosaltres, amb Acció, per assessorar-vos al respecte i per veure quines són les properes passes perquè pugueu participar en aquestes convocatòries. Agraïm als National Contact Points que han vingut, a Aldo per compartir la teva experiència i a tots vosaltres per assistir, perquè realment avui hem tingut força assistència i encoratjar-vos a participar en programes europeus, perquè ja veieu que, com en el cas d'Iris, es pot aconseguir i realment és enriquidor per tots vosaltres. Doncs res, moltes gràcies. Fins a la propera.